Así que vamos a comenzar y vamos a ver este tema que tiene que ver con el orden de sucesión. Cuando hablamos de orden de sucesión, ¿a quién nos referimos? ¿A los beneficiarios? Gracias, María. A los beneficiarios. Sí, miren, esta parte, cuando se calcula las primas, vamos a ver acá. Esto lo dejamos aquí activa, pero esto es para el cálculo de las primas. Se recuerdan que lo estuvimos analizando en la clase anterior, lo que es el factor mortalidad, factor interés y factor gastos, que son parte para calcular una prima. Pero vamos a enfocarnos ahorita en los beneficiarios. Ok, pregunto, ¿quién puede ser beneficiario? Cualquiera. Cualquiera que Cualquiera. desee. Cualquiera. ¿Por qué? Porque el asegurado es el que tiene que pasar, ¿verdad? Por pruebas de asegurabilidad, etcétera. Pero al final, si yo estoy pagando, yo le puedo dejar el beneficio a quien yo quiera, como lo he dicho en muchas oportunidades, incluso hay mucha gente que le deja el beneficio a la mascota. ¿Por qué? No. ¿Verdad? Porque pueden dejárselo a quien quiera. Y créanme que parece gracioso, pero es que pasa constantemente. Hay mucha gente que le deja, eso se llaman fideicomisos, ¿sí? Un fideicomiso. Y Cuando se les... profe, pero disculpe, ¿y qué puede hacer una mascota si recibe eso? ¿Qué en verdad qué hacen en realidad? Porque yo también lo he escuchado. Sí, ¿qué es lo que hacen? Pasa exactamente lo mismo que Lo pasa recibe. con de edad. Con un menor de edad. ¿Qué pasa con un menor de edad? ¿El menor de edad puede cobrar el beneficio, sí o no? No, No, Un No, pero le tutor. puedo... con el Ok, tutor. Tiene que ser el tiene tutor. que tener un Sea. tutor. Ajá. Sí, ok, pero yo le puedo dejar el beneficio a un menor, sí o no. Sí, sí, claro. Claro. Creo que sí. lo puedo hacer. Entonces pasa Sí. lo, ¿verdad? Lo que ustedes dijeron. Hay un tutor, eso tiene un nombre dentro del contrato, ¿sí? Entonces se asigna y se convierte en un fideicomiso. Es un fideicomisario, una persona que está administrando el dinero de una tercera persona, o en este caso de un tercer beneficiario, ¿sí? Ujú. Entonces, solo que hay alguien nombrado, ¿verdad? O alguien que tiene un derecho legal sobre la vida de ese ser vivo. Entonces, así como una mascota pasa lo mismo que con un menor de edad, ¿verdad? Que se les puede dejar, pero no pueden ellos cobrarlo. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Miren, de aquí van a encontrar muchas preguntas, ya vamos a ir analizándolo, pero ¿quiénes pueden ser? Están los individuos, personas, negocios, caridades, state, ¿verdad? Menores por clase, ¿verdad? Ya lo vamos a ver esos términos. Realmente no hay limitaciones quién puede ser, pero cuando se nombra a un beneficiario, el beneficiario debe ser nombrado como Nombre y apellido. nombre y apellido. Esa es pregunta de examen, ¿Y ¿sí? al gato cómo lo llamamos? Pues igual, Su ¿sí? nombre y Tiene su que apellido. Los gatos le ponen nombre y apellido cuando uno los lleva a vacunar. Digo gato porque tengo gato, pues ese fue el que me ¿sí? salió. Es cierto, o sea, se les da un nombre y el apellido de la familia o de la persona, Ujú. ¿verdad? Y se registran. Entonces, Exacto. aquí en Se le nuestros pone el países chip para que si se pierden, encontrarlos. también tienen, Escúchalo. correcto, tienen el chip porque ahí aparecen los datos, lo llevan a cualquier lugar, ¿verdad? De perros, los escanean y ahí aparecen todos los datos del propietario. Entonces, eso les garantiza, ¿sí? Profe, yo creo que eso lo hace mucha gente que tiene malos hijos, ¿verdad? Bueno, la verdad es de que pasa por muchos Pasa de casos. todo. Pasa de todo. Mire, hay cosas que a veces nosotros, ¿para qué existe este tipo de beneficiario? Yo no lo pondría. O sea, he escuchado muchas veces, bueno, nosotros no, pero es que de verdad ustedes van a encontrar, cada producto se ha ido creando en base a las necesidades de las personas, ¿verdad? A medida que van avanzando, van viendo más necesidades, más sugerencias, más exigencias, y pues bueno, han ido creando. El seguro originalmente, pues se hizo un seguro a término. Ese fue el principal, el primerito, ¿verdad? Como lo vimos ya anteriormente, ¿verdad? Seguro de vida, bueno, si muere hay un beneficio y punto. Después empezaron a exigir más y más y más. Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿verdad? Cada vez han habido más exigencias, entonces se han ido ampliando los términos. Entonces, veamos acá, miren, cuando hablamos de un beneficiario, claro está, tiene que estar nombrado con nombre, valga la redundancia, Y y apellido. 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 Literal. No puede ser, le dejo el seguro a mi hijo Ujú. o a mi hijo mayor. Ah, imagínense si aparecen otros hijos ahí, ¿sí? No. O sea, Ujú. suena gracioso, pero les digo, cuando hay dinero de por medio, es Muy triste, pero amigo. aparecen beneficiarios de todos lados, ¿sí?
Entonces, Ujú. ahí es donde empiezan los problemas entre las familias. Pero mucha gente dice, yo no dejo dinero porque dejo problemas. O sea, es que el tema es que todo tiene que estar literal en los contratos, tiene que estar detallado, no puede ser algo subjetivo, ¿sí? Sí. Algo ambiguo, tiene que ser literal. Entonces, veamos, cuando hablamos de beneficiarios, déjenme sacar aquí el lapicito y vamos a subrayar. Cuando hablamos de beneficiarios, existen los beneficiarios primarios. Bueno, primario es el primero en la fila, ¿sí? El primario es el principal, ¿ok? Dice aquí a ver, dice primero en la fila para recibir los beneficios del beneficio de muerte. O sea, estamos hablando de los beneficios de muerte, ¿verdad? Porque saben que los seguros, como ya lo hemos visto, hay muchos beneficios en vida, pero estamos hablando acá de los beneficios De muerte. de muerte. El valor Entonces, nominal. el valor nominal, pero recuérdense que si hay beneficios que yo no cobré en vida, pues igual se los van a dar a los beneficiarios de muerte. ¿Sí? O sea, lo que es valor Valores efectivo. efectivos y esas cosas. Correcto. Todo lo que yo no cobre, pues Todo así lo se que quedó haya. ahí, lo dejé que se acumulara, pues igual se lo van a dar al beneficiario. Todo lo que yo deje, ¿verdad? Entonces, el primario es el primario es el primero en la fila. Ahorita voy con la manita a luz, ¿sí? Entonces, el primario es el principal. Ok, ojo con las palabras, ¿sí? Siempre les digo, préstenle mucha atención a las palabras clave. Como ustedes se han dado cuenta, todas las preguntas siempre nos dan más de alguna palabrita que nos da mucha información y sí las vamos a encontrar. A veces las preguntas no tienen sentido, ¿verdad? Olvidémonos del ruido, usemos esas palabras clave. Luz, tengo la manita levantada. Ahí sí para activar. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Luz. Preguntarte si aquí en Estados Unidos no se maneja, por ejemplo, bueno, en Colombia las pólizas son, bueno, ¿y cómo las distribuyes? No sé, 25 para el 25% para mi mamá, 25% para mi papá. Sí, hay como una distribución de ese 100% del beneficio se puede distribuir para varios beneficiarios. Correcto, sí se puede. Gracias, Luz. Ahorita voy a llegar a esa parte, ¿sí? Eso se llama per cápita, es en una de las opciones que tengo acá en pantalla, ¿ok? Entonces, justo como dice Luz, como lo hace en Colombia, ¿verdad? O sea, esa es una opción de dejar beneficio. O sea, dependiendo las necesidades de cada familia. Hay familias que son muy grandes y dicen, ok, no le quiero dejar ni a uno ni a otro. O sea, sino tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Para todos. O sea, no es como que quiera más a uno que a otro, no. O sea, los que estén vivos, si yo soy papá, digo, pues parejo para mis hijos. Entonces, depende de los intereses. Vean, dice el primario, es el principal, es el primero en la fila para recibir los beneficios. Ok, el segundo, normalmente el segundo se nombra como Contingente. contingente. Es una preguntita de examen. Esa es una preguntita de examen, ¿verdad? Que puede aparecer. Entonces, es el contingente, es el segundo en la fila. En caso de que el primario no esté, pues bueno, toca Es la chupita al contingente. El Contingente. contingente es el segundo en la fila para recibir beneficios de muerte. ¿En qué caso? Si Que El fallezca el primero beneficiario muere. Sí, el el primer beneficiario beneficiario fallece Oh, principal fallece primero. 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 Ojo con esas palabras clave, ¿sí? Si el beneficiario principal muere primero. Ok, Perdón, cuando habla de principal es del primario, ¿no? Ujú. es del primario, ¿sí? Porque estamos hablando orden de sucesión. Miren, en nuestros países existe una ley que se llama la ley de sucesión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si vamos a suponer que una familia murió y los hijos quedaron vivos, pues bueno, los abuelitos o los tíos se hacen cargo del menor, no hacen ningún papeleo, nada, simplemente se asume, ¿verdad? Entonces, Los normalmente se primos. quedan, ¿verdad? O sea, lo asumen, se quedan con los bienes, etcétera. Eso es la ley de sucesión. En Estados Unidos no existe la ley de sucesión. Por eso, en Estados Unidos es muy importante, no es un lujo, ¿verdad? Sino es una necesidad tener un testamento. A veces sabemos la importancia, pero no lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de tener un testamento? Porque en este caso tenemos un seguro, ¿verdad? Tenemos el seguro y da un beneficio, pero en caso de que el seguro tenga algunas complicaciones, bueno, primero entra el seguro y luego entra el testamento.
el testamento es el que lo reclama. Voy a poner un ejemplo, una cuenta de banco. Yo suponiendo que tengo un ahorro ahí, cualquier cosa, pues mis hijos tienen ahí eso. Ok, ustedes saben que tienen que poner a un beneficiario. Si en caso no tienen un beneficiario y el dueño de la cuenta muere, ¿qué sucede? El banco cobra un fee y el resto va para Al patrimonio. el gobierno, ¿sí? A menos, a menos de que hayan deudas, pues bueno, vienen los acreedores. De lo contrario, pues Eh, va. pues tengo una pregunta. ¿El patrimonio sería del Estado? ¿Se dice que es del Estado o no? Ahorita voy a hablar de esa parte, Ah, ok, ¿sí? gracias. Ahorita respondo esa pregunta a María, ¿sí? Sí, Porque sí. de hecho esa palabrita viene muchas veces en el examen, el Mm. estate del patrimonio, ¿verdad? ¿De a quién le queda? Ahorita vamos a ver en qué papel juega, porque la importancia de tener, miren, ¿qué pasa en nuestros países? Con el menor, ¿verdad? Muere y pues si los menores quedan. En Estados Unidos no, ¿qué pasa con el menor? Muere papá y mamá, los hijos no quedan automáticamente con la familia, sino que normalmente el gobierno los recoge y los manda a un foster home, ¿sí? Entonces, la familia puede pelear la custodia, sí lo puede hacer, pero tiene que pasar 3 filtros. Un examen psicológico, un examen físico, Económico. Y sobre económico, todo económico, que en promedio estamos hablando por cada menor que la familia se va a acercar, 750. 750, gracias Lorena, ¿sí? Son $750 que tiene que tener libres de Solo todo para cada menor Para que tenga. mantener al para niño. cada menor. Correcto, eso es para que tenga la capacidad. Entonces, si no tiene la capacidad, pues no pueden reclamar al niño. Entonces, esa parte es muy importante. Por eso, la importancia del seguro, ¿verdad? El testamento es sumamente importante, ¿sí? En caso que no lo tengan, yo con muchísimo gusto cuando les mande la clase, yo les puedo mandar, algunos se los he compartido anteriormente, pero les puedo mandar un testamento, yo tengo un testamento que ustedes pueden utilizar, ese lo pueden hacer ustedes mismos, lo pueden llenar en casa, incluso pueden llevarlo a su banco, saben que el banco les da el servicio de abogado sin ningún costo, es parte del banco, ¿verdad? Como servicios, el banco se lo puede, el abogado del banco se los puede autenticar, o sea, firmar y ya queda como un testamento, como un documento legal. Entonces eso se constituye en un testamento y con mucho gusto se los puedo compartir para que lo tengan. Ay, sí, profe. Es la importancia de tener un testamento en Estados Unidos. Entonces, antes de continuar, Arianis, tengo la manita levantada. Ay, no, profe, ya hice la pregunta, disculpe. Gracias, Arianis. Muy bien. Sigo acá. Entonces, vuelvo y digo que el segundo o el secundario es el contingente, ¿verdad? Que es el segundo en la fila en caso que el primero o el principal muera primero. ¿Primero que quién? Que el primario. El primario. El Pues sí, primario. es que este es el primario. Dice, miren, es el segundo para recibir los El beneficios beneficio principal. si fallece primero. El primero, sería el primario. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere. Es un juego de palabras. Si fallece Pero primero. muy grande el juego de El palabras. mismo contingente. Ahorita No, vamos a ver. pero Es que el contingente, miren, si muere el contingente, igual el contingente es el segundo en la fila. Claro. Ujú. O sea, ahí no pasa Sí. nada, no altera nada. Entonces, Pasaría del primario al terciario, en caso tal, si muere el secundario, sí, ¿verdad, pero profe? está diciendo Así. que el segundo entra en juego, del Sí, asegurado, del profe. principal muere primero. Primero que quién, Asegurado. Ay, ¿sí? ese- Primero Ahorita, que el ahí me lo primario. están diciendo. Ahí me lo están diciendo. No, es que se refiere Primero al que el asegurado. el principal es el primario, ¿verdad? El primario es el Ujú. principal, ¿sí? Ujú. Beneficiario principal. Él es el principal, es el primario, muere primero. ¿Primero que quién? El asegurado. Que Seguro. el asegurado. Ah, yo tenía duda en una clase que vi y estaba por hacer esa pregunta, profe. ¿Ah? Ok, ahorita vamos a ir resolviendo, gracias Lorena, ¿sí? Porque esto es importante y yo sé que existe mucha confusión a veces en Sí. ese juego, ¿sí? En ese juego de palabras. Miren, el terciario es el tercero en la fila en caso, ¿verdad? De que ninguno de los otros esté. Y luego dice aquí, si no se nombra a nadie, ojo, el beneficio por muerte se destinará a los bienes. Ojo, Mm. la pregunta que me acaban de hacer, el estate, ¿quién es el estate? ¿Quién es el patrimonio? El dueño de la Bien. póliza. Miren, Muy bien. cuando hablamos de lo, dice aquí, si no se nombra a nadie, es decir, que hay seguros donde no está claro o el beneficiario no aparece, entonces o ya murió el beneficiario y no hay nadie que lo cobre, el beneficio va para los bienes, que dicho de otro modo es al patrimonio o al Patrimonio. estate, ¿sí? Usted lo puede encontrar como al estate. ¿Quién es el patrimonio? Bueno, sucede que está, miren, está el asegurado.
aquí están los hijos, ¿verdad? Vamos a suponer que están 3 hijos, ¿verdad? Y por aquí están este es el acreedor, ¿verdad? Este es del banco, y aquí está el gobierno, ¿sí? El gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va al patrimonio quiere decir que va a todos los que tengan un interés del asegurado. Los hijos tienen un interés, pero cuando dice que va al patrimonio, los primeritos en la fila para cobrar sus beneficios son los acreedores. Si papá y mamá tienen una deuda, muere, y no están nombrados los hijos como beneficiarios con nombre y apellido, sino que están como parte del patrimonio, entonces es importante que papá y mamá sepan que si ellos mueren, los hijos no son los primeros en cobrar. El primerito en cobrar es el acreedor. Luego el gobierno cobra impuestos y todo lo demás. Bueno, y de último en la cola aparecen los Los hijos. La sobra, como quien dice, le dan. casos. Es que quedó algo, ¿sí? Si es que queda. Hay Ay, poquitos, no, mejor consideremos, pasemos los primeros, démosle línea. No, ¿sí? Ese es el orden si no están nombrados con nombre y apellido. Es decir, esas son preguntas de examen, ¿verdad? Cuando habla del estate o habla del patrimonio, ¿a quién se refieren? ¿Quiénes son los primeros en cobrar? Los acreedores, ¿sí? Siempre, ok, siempre y cuando no estén los hijos nombrados con nombre y apellido, ¿no? Correcto. Por eso Profe, una Sí, sí. preguntita. Los acreedores cobran si él tiene deuda, ¿no? Si no tiene deuda, Correcto. todo va al beneficiario. Sí, pero después del gobierno. Ah, ok. Después de tío Sam. Después de tío Sam siempre va a pedir su parte. Sí, claro, claro. Entonces, la importancia de nombrar a los beneficiarios. Miren, ¿y por qué es importante? Les digo, ¿en qué caso entra el tercero? Porque aquí se menciona en caso de que no se nombra a nadie, porque pasa muchas veces, y acá en Estados Unidos eso es muy frecuente, quizás no lo vemos, pero las estadísticas en las aseguradoras son altas, donde papá y mamá, ¿verdad? Compran un seguro, el beneficiario primario, el esposo o la esposa, ¿verdad? El cónyuge. Secundario, los hijos. Terciario, los padres. ¿Sí? Ese patrón se repite muchas veces. Siempre se recomienda que dejen a un tercero. ¿Por qué? Que el tercero sea ajeno al núcleo familiar de papás e hijos. ¿Por qué? Porque si van en un auto y tienen un accidente y mueren todos, es triste, pero nadie cobra el beneficio. O sea, es decir, eso se pierde. ¿Me explico? Entonces, siempre se recomienda dejar a un terciario. Y ahí siempre se nombra al terciario, ¿verdad? Que es el último cartucho para que cobre el beneficio. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Luego, cuando hablamos de orden de sucesión, ok, está el primario, secundario y el terciario, pero existen otras opciones, dependiendo de las necesidades, como la pregunta que creo que me hizo Luz o María, no me recuerdo, ¿sí? Que hablaba, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay varios hijos? Miren, tenemos lo que se conoce como per stripe, ¿verdad? O distribución por descenso. En caso de que el beneficiario muera antes que el asegurado, los beneficios de esa póliza se pagarán a los herederos de ese beneficiario. de ese beneficiario. Ojo, ¿verdad? Esto es cuando se aplica el per stripe, ¿verdad? Si el beneficiario muere antes que el asegurado, los beneficios se pagan a los beneficiarios. Como esto lo vamos a dejar acá, ¿verdad? Como un caso especial. En caso de que algunas personas, ¿verdad? Quieran dejar a esa persona o tengan solo un hijo, voy a suponer, eso pasa mucho. Miren, ¿dónde vamos a ver esto? Vamos a verlo con un hijo que quizá es hijo único y está la madrastra o el padrastro, ¿verdad? Entonces, el papá o la mamá quieren garantizar el beneficio de ese menor. Entonces, hace algo, no se pierde ese beneficio para el menor. Bueno, tengo ahí un micrófono activo, gracias. Luego tenemos el per capital, es decir, que se distribuye uniformemente los beneficios entre todos los beneficiarios que estén Vivos. Y nombrados. Un papá tiene 10 hijos y cuando muere solo están vivos 7, pues bueno,
A los Sí, 7, solo entre los 7, ¿sí? Aunque los otros que ya hayan muerto, en pues tengan familia. descendencia, tengan familia, bueno, el seguro va a venir y lo va a distribuir entre los que estén nombrados, ¿verdad? Esto para evitar problemas es una forma de trabajar el beneficio. Entonces, veamos, sigamos con el orden de sucesión. Existe una ley. Esta ley se llama, y que ojo, es pregunta de examen. Para los que han presentado saben que viene en el examen, ¿sí? Ley de muerte simultánea uniforme. Acá lo tenemos, ¿sí? Ley de muerte simultánea uniforme. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a suponer que la esposa es el asegurado es el papá y la beneficiaria primaria es la mamá, la esposa? Ambos van en el vehículo y mueren en un accidente. O sea, no existe, ¿verdad? Ah, no existen pruebas de quién murió primero. Entonces dice aquí, miren, si el asegurado y el beneficiario primario mueren aproximadamente al mismo tiempo por un accidente común sin evidencia clara de quién murió primero, esta ley asumirá que el beneficiario principal Ujú. Murió primero. Wow. muere primero. O sea, es decir, no se sabe quién. Bueno, asumimos que la esposa murió primero. Esto permite que el beneficio por muerte y los ingresos se le paguen Al contingente. Al beneficiario contingente. al contingente. Ahora, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo. Miren, Al secundario. vamos a suponer acá que está la esposa, ella es la primaria, ¿verdad? Ella es la primaria Ujú. y él es el asegurado, ¿verdad? Segura. ¿Qué sucede? Vamos a poner que están, bueno, terciario están los hijos, ¿verdad? Que es el patrón que se repite, ¿verdad? Tenemos a los hijos. Ellos están como segundo en la fila, Ah, como contingente. como contingentes. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer, miren, aquí en este cuadro ustedes no lo notan. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo y sé que muchos han estado en esta clase. Pero, ¿qué sucede acá? Vamos a suponer que el asegurado ven en un accidente, papá y mamá, y el asegurado muere en el momento. Cuando llegan los bomberos, pues a la esposa la encuentran con vida y la llevan de emergencia al hospital y entrando al hospital muere. En este caso, ¿quién murió primero? El señor, el dueño, El El, asegurado. El asegurado. el papá, el pues, asegurado. Entonces, ¿a quién le dan el beneficio? a la A los niños. A los hijos de la esposa. Vamos a suponer que ellos son los segundos. En este caso, pues ella tiene como en su testamento que sus herederos son los hijos. Ujú. Entonces, dan a ella. ustedes se dan cuenta, aquí no afecta, no hay problema, ¿sí? Los hijos de Porque ella tendrán aquí no entonces. lo vemos, ¿sí? Y ese es un patrón que ustedes van a decir, ah, bueno, no importa, miren, no importa. Pero si nosotros estamos asesorando a una familia y vemos que es una familia donde papá es dueño de uno, ¿verdad? Donde están los tuyos, los míos y los nuestros, ¿sí? O sea, donde están diferentes hijos, ahí se complican las cosas, ¿sí? Voy a poner aquí este ejemplo y ese ejemplo siempre lo pongo y lo he repetido muchas veces. Me gusta poner este ejemplo y lo hago con el permiso, ¿verdad? Esto de hecho no lo puso un estudiante. Cuando estábamos tratando de eso hace un tiempo atrás fue que lo puso un estudiante como ejemplo y desde entonces pues vengo trabajando ese mismo ejemplo porque es un ejemplo claro del problema que se frecuenta o las consecuencias que se pueden tener. Miren. Vamos a suponer, está el papá, el estudiante estaba acá, era una mujer, ¿verdad? Ella estuvo acá con nosotros en clase. Ella estaba acá como hija de él es el asegurado, él es el asegurado. Él se volvió a casar, pero la persona con la que se casó, su esposa, ya tenía Dos hijos. 2 hijos. Ellos son hijos de ella. Ella es hija de él. Él compró su seguro, ¿verdad? Y puso a la esposa como primaria y puso a su hija como secundaria, Secundaria. segundo, ¿verdad? Como segundo en la fila, Contingente. como contingente, ¿sí?
ellos son los herederos de la esposa. Ujú. Ellos son sus herederos. ¿Sí? Ella no tenía nada que ver en el seguro, pues ella solo era beneficiaria, pero en su testamento ellos son, los hijos de ella son los beneficiarios. Bueno, Profe, ya va, pero ¿cómo ella no tiene que ver en el testamento si está de primera? En el no, en el seguro. en tomar decisiones del seguro, ¿sí? Ah, ok, ok, Sí, o sea, ok. ella únicamente era la beneficiaria. Recuérdense que el beneficiario no tiene derecho legal, a menos que se Ujú. constituya en un irrevocable, ¿sí? Ok, Ajá. ok. Pero ahorita no tiene ningún derecho sobre el seguro. Pues el Solo si él se asegurado es él. muere. Pero, Ella va a cobrar si el asegurado muere, si no. entonces, dice que esta ley de muerte simultánea uniforme asumirá que el principal muere primero para que los beneficios se le den. Al contingente. Miren, entonces asumirá que el beneficiario principal muera primero, cuando no hay evidencia clara. Porque se recuerdan en el slide anterior, el contingente entra cuando el beneficiario primario Muere. muere primero. Y aquí dice lo mismo, ¿verdad? El beneficiario principal muere primero. Entonces entra el contingente. Ujú. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Ajá. Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Miren, en este caso, en este ejemplo, él vino y puso a su esposa como primaria. Vamos a suponer que cuando los bomberos llegaron, él aún estaba vivo, ¿sí? Y la esposa había muerto. A él lo llevan al hospital y entrando al hospital, él muere. Entonces hay evidencia clara de quién murió primero. En este caso, ¿quién murió primero? La La esposa. esposa, La La primera, esposa. diaria, La la esposa. primera, Entonces, el beneficio del seguro se lo iban a dar, A la hija. A la A hija. la hija Al de. al contingente. contingente. pero Mm. sucede que cuando llegaron los bomberos en la vida real, en este ejemplo, él había muerto. A la esposa la llevan de emergencia al hospital y entrando al hospital Muere. muere. Y según esta ley, dice que el contingente entra en juego sí y solo sí si el primario muere antes que el asegurado. Pero en este caso fue al revés. Pero en este caso Entonces fue al ella no revés. tuvo beneficios y los tuvieron las hijas de ella. Correcto, ¿sí? Quedó Claro. sin nada. El Gracias, Lidiana. contingente se quedó sin Entonces, como nada. dijo Lidiana, ¿verdad? Lidania, perdón, que se me cruzan ahí la letra. En este caso, Wow. ella murió después, el seguro se lo dieron a los herederos De ella. de De ella. ella. Es Qué decir, el injusto. seguro se lo dieron a ellos. Y a la hija de él, que él era el asegurado, no le Quedó dieron sin nada. 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 Wow. Es una trampa. Suena injusto, Sí, suena injusto, porque él era el dueño del seguro, imagínense, él lo pagó y les aseguro que él pagó el seguro pensando también en su hija, proteger a su hija. sí. Profe, pero, Profesor, profe, Tengo pero en dos este preguntas. caso, Perdón. perdón, pero en este caso no sería de parte de la gente haberle asesorado bien. Esa es una ley. A ver, profe, No, Carlos, sí, yo sé que es una ley, no digo que la quite, sino que la gente, o sea, ponga ese ejemplo, por ejemplo, para que la persona, como usted decía al principio, muchas veces tenemos pólizas que ni siquiera sabemos qué significa, qué son. ok, Entonces, para eso están los agentes. es ahí donde entra el juego de la gente. A ver, Carlos, tengo ahí ajá, y así yo haya hecho un testamento y en testamento hubiera dejado claro que, bueno, que en caso de que a mí me pase algo, yo quiero que mi patrimonio quede X porcentaje para mi hija. O sea, nada, o sea, no se puede hacer absolutamente nada. En este caso, miren, ahí como, gracias Carlos por la pregunta, ¿sí? Y como acaba de decir Sonia, miren, vimos las opciones anteriores, está el per cápita, ¿verdad? ¿Verdad? Que se distribuye uniformemente entre los que estén vivos nombrados. Entonces, como dijo Sonia hace un momentito, el problema acá
es que nosotros como agentes no le estamos dando la importancia que se merece Wow. la parte o la sección de beneficiarios. Y es porque, miren, al momento, bueno, ¿quién quiere dejar? Ok, eso sigo, listo. Y lo pasamos así nomás, ¿no? Y vamos a la siguiente sección y no le damos importancia. Y el problema, tristemente, no lo vemos inmediato, sino cuando llegan los reclamos. Cuando el asegurado muere, es donde se presentan los problemas, ¿sí? Sí. Este cuadro, ¿verdad? Entonces dijimos, vuelvo y repito, si muere el asegurado antes que el beneficiario, ¿a quién le dan el beneficio? Al patrimonio del de beneficiario la esposa. primario. Del esposo, del que muere. Y muere primero el primario, valga la redundancia, Ujú. el Al beneficio secundario. Va al secundario. Contingente. al Ujú. contingente. Jodón. Digo esto porque ustedes saben que vienen bastantes preguntas. Si Y y R o Y y K y, ¿verdad? Tienen un accidente, Y el asegurado, ¿a quién le quedan? Al patrimonio de Y, al patrimonio de... Entonces, ¿cómo responder a esas preguntas? Bueno, tengo que ubicar quién murió primero, si el asegurado o el beneficiario primario. Si murió primero el asegurado, pues entonces entra el contingente. Si Ujú. murió primero el asegurado, entra El contingente igual. el beneficiario o los herederos del primario. No, pero el asegurado. Usted dijo el asegurado. Bien Si muere primero el asegurado, Entrarse al contingente. Entra No, entra el El primario. 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 El primario. recuérdense, mire, vamos a ponerlo acá para que lo tengamos. Sí, profesor, ese tema es Profe, bueno porque hay muchas preguntas de eso. A ver, Demasiadas. profe, estoy tengo, muy confundida dígame, ahora Sí. porque no identifico bien entre el dueño de la póliza, que también es asegurado, con el primario. Estoy enredada, no sé cómo diferenciar uno del otro. a ver, orden de sucesión. Veamos. Si muere primero el asegurado, Que es el dueño, ¿no? Ajá, el dueño de la es el póliza. dueño, asegurado, el beneficio se lo van a dar. Al primario, al principal. Mire, cuando hablamos orden de sucesión, vamos, ok, en orden de sucesión, vamos a hablar sobre la ley de muerte simultánea uniforme. O sea, esto es para definir, ¿verdad? Porque son las preguntas en el examen que K y F o vienen iniciales, van juntos y el primario y el asegurado van juntos en un auto y tienen un accidente y los dos mueren. ¿A quién le dan el beneficio? Ujú. Entonces, hablando de la ley de sucesión, perdón, orden de sucesión en la ley de muerte simultánea uniforme, dice que si muere primero el asegurado y después muere el beneficiario primario, ¿verdad? Aquí voy a poner los dibujitos, ¿verdad? Vamos a poner a la esposa acá, ¿sí? Sería entonces, en este cuadro sería Eso es, disculpe, eso es cuando es simultáneo, muerte es simultánea. cuando es simultáneo, o sea, es cuando no se sabe. Ya, exactamente. Y si se sabe, bueno, cuando no se sabe, asumen que el principal muere primero, Ah, ¿sí? ¿Quién es él es el beneficiario primario. principal? Principal, primario. Ujú. Principal o primario, ¿verdad? Pero Ujú. ustedes en el examen pueden encontrar este término, principal. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos el asegurado y el primario. Entonces, según esta ley, vamos a suponer que murió primero el asegurado. Ok. Esto permite que los beneficios se los paguen ¿a quién? Al Al beneficiario principal. principal. Beneficiario Al principal. principal, al primario. Y después murió él, vamos a suponer, ok, si muere primero el asegurado, pues bueno, se lo van a pagar al principal, pero en un accidente donde iban los dos, mueren los dos, pero él murió primero y luego murió él, el principal. ¿A quién le van a dar? Al Lo- contingente. Contingente. ¿Al contingente o a los herederos?
A los herederos, ¿no? Al contingente. No, a los herederos. A los herederos. A Dice los que herederos. Si murió A- primero el a lo- señor, a los herederos. Si muere primero ella, al contingente. Sí, miren lo tiene que dice. razón. Sí. Vea, Profe, perdone un momentico. En el examen me salió al titular de la póliza. al titular de la póliza es el dueño. Sí, Ujú. exacto, pero no me sale el asegurado. Por eso digo que es una de las cosas Ajá. que puede salir. Gracias, Elian. Gracias, Elian, por compartirlo, ¿sí? Sí. En el examen salió al dueño de la póliza, que es el asegurado. 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 Ah, pues ya murió. ¿Qué va a buscar? Vea, dice que el segundo en la fila para recibir los beneficios por muerte, si el principal muere primero. ¿Primero que quién? Pero ¿quién El es ese El principal, asegurado. profe? El Ahí está mi asegurado. confusión. Asegurado. El asegurado. Pues estamos hablando del principal y estamos hablando del asegurado. O El sea, co- ok, entonces el principal es el asegurado. No, es que ahí dice, ahí dice asegurado y principal, estoy confundida. Eso yo le estaba diciendo que el titular de la póliza, porque es lo que me salió en el examen. Ok, El titular miren de la acá. póliza. No sé si es ¿Qué mejor dice aquí? ¿sí? Beneficiario Beneficiario principal. principal, entonces el primario. Beneficiario principal. Se refiere al primario. El contingente entra en juego si dice acá, por muerte, si el beneficiario principal muere primero. Entonces, beneficiario Entonces, principal es el En asegurado. este ejemplo, acá, Ah, no, entonces ahí van es a los herederos de la esposa. Claro. Exacto. Exacto. Y hay testamento. entonces, en este cuadro, ¿quién murió primero? Dijimos, el segundo en morir fue el principal. Entonces, ¿a quién le pagan el beneficio? El beneficio se lo A van a los pagar. A herederos. los herederos de la esposa. de ella. Ahora, veamos el segundo cuadro. Vamos a ver acá el mismo ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos a la esposa. Aquí nuevamente, vamos a poner aquí una línea y aquí tenemos al asegurado y tenemos al beneficiario principal. Al asegurado o al dueño de la póliza, como dijo Elian, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el beneficiario principal muere Primero. primero y el segundo en morir es el asegurado. ¿A quién le dan los beneficios? Al Ahí sí contingente. va al Contingente. Contingente. Sí, va al El contingente o a los herederos. Al contingente. Profe. al contingente. En este caso, el Al beneficio se lo dan al segundo en la fila. ¿Por qué? Porque la que murió primero fue la primaria. Ujú. Entonces, cuando murió ella, es decir, cuando murió el asegurado, que es el que tiene el derecho de la póliza, ya ella no existía. Ah, Ujú. Claro. Entonces se lo dan al contingente. Es decir, ok, ya murió. Veamos quién está. Ah, no, la primaria ya no está. Entonces sigue El el contingente. contingente. Pero en este caso, murió primero el asegurado. Y cuando murió el asegurado, sí, todavía estaba viva. Ujú. Ujú. se le Entonces dan a los todavía tenía herederos. derecho. O sea, ella se lo No, ganó por sus herederos. por ley, porque Ujú. todavía estaba viva cuando él murió. Y cuando él murió, se libera el beneficio. Entonces, ella, aunque Pasa el por ley beneficio a ella. entonces ella tenía derecho porque estaba viva cuando él murió. Y si estaba vivo, pues entonces, aunque ya haya muerto, se lo van a dar a los herederos. No Profe, sé pero Si eso muere toda no, la familia completa, profe. si muere la familia completa, Al terciario. al terciario, y si no, vamos al estate. ¿Sí? Profe, Ah, perdón. Ahora les voy profe, a dar otro profe, ya ejemplo. va. Una preguntita ahí, profesor. Perdón, solo tengo, perdón, es que tengo ya varias manitas acá levantadas. Sí, Ajá, a ver. perdón. Sí, luego voy a ir con Johnny. Solo Loredana, tengo la manita levantada, luego voy con Jackie. ajá, profe, ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. Ok, profe, pero esto no es necesariamente en accidente, porque si el señor le da un infarto, normal, es igualito, pasa la Pasa lo mismo. primaria y la primaria, es así. Pasa lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, no importa de La qué cuestión murió, es que se muera. correcto. La cuestión es que se muera. Si muere uno de los dos, entonces es el que entra en juego, o el heredero Ahí contingente. sí hubo falla de la gente, profe, porque, ajá, que nadie va a pensar en morirse en un accidente, pero te puedes morir de un cáncer, de una leucemia, de lo que sea, pues.
de lo que sea. Y Sí, entonces pero ahí sí no se percataron de esa parte. la probabilidad de que muera el primario y el dueño de la póliza al mismo momento, ¿verdad? Es donde empiezan los problemas. Por eso hablo sobre la ley de muerte simultánea, porque es decir, si es una enfermedad, pues bueno, murió el asegurado y, o sea, Primario. es más probable que mueran los dos en un accidente que los dos mueran por una Ya, leucemia. no, pero ya va, profe. Si muere el asegurado de un infarto, vamos a quitar el accidente. Le pasa todo al beneficiario principal. Correcto. Si Sí, muere porque la estaba vivo. principal, pasa a la contingente. Exacto. Ajá. No, pero yo quería hacerlo igual, pero que le tocara a los herederos. ¿Cómo sería? Que si se A muere los el herederos, asegurado. Pero que no sea en un accidente. ¿Cómo sería? Ay, qué confusión, Dios bueno, mío. ¿cómo sería en caso de que, miren, murió el asegurado porque tenía cáncer, ¿sí? Ok. La cuestión es que se muera. Entonces, el principal estaba vivo y empezaron el reclamo del seguro, pero el principal en una de esas tiene un accidente y muere. Una semana después murió en un accidente. Él murió antes por un cáncer. Están reclamando el seguro y el principal estaba vivo y empieza a reclamar el seguro. Pero como murió antes de que el banco o la aseguradora diera el dinero, ¿a No quién al le da el testamento. dinero? Al A los testamento. herederos. ¿Sí? A los herederos. No sé si me doy a entender. Y si Por el morir señor. Ahorita voy a segundo. poner otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Sé que ahí No, hay ya un yo me poquito confundí. sí. Vea, voy a ir, Jackie, tengo la manita levantada, luego voy con... Profe, lo único que le quiero preguntar, todas estas situaciones especiales me imagino que van en el contrato. Todo está nombrado en el contrato, ¿sí? Ah, ya. Entonces, uno como agente tiene que hacerle, dar a conocer los pros y los contras al cliente. Correcto, tiene que explicárselo, ¿verdad? Para Ya. que no existan problemas después, más si ustedes ven un cuadro donde están los tuyos, los míos y los nuestros, es decir, donde hay hijos de diferentes padres. Y en ese caso que hubiera este tipo de controversia, ¿qué pasa? ¿No hay ahí alguna sanción contra Como la gente no. y, No, y, pero sí pueden haber y problemas. y la aseguradora, cuando uno hace un contrato de estos, en la aseguradora hay alguien que corrobore lo que uno está haciendo, porque si uno hace esto es un error, por ejemplo, o el agente se le pasó por alto, hay alguien en la aseguradora que te digan, oye, mira, te faltó hacer este tipo de comentario, no sé, o sea, hay alguien que uno lo asesore también. O sea, ese es nuestro trabajo como agentes, ¿sí? Ya, y si uno comete este tipo de error, hay alguien encima de uno. La aseguradora, ¿sí? O sea, y es que miren, a lo que voy, gracias ahí por la pregunta, Jackie, a lo que voy es de que este tipo de problemas, triste y lamentablemente, se miran hasta el final. Ya posiblemente la gente ya ni está trabajando con esa aseguradora, ¿sí? O sea, ya ni llegamos a ver ese caso. Entonces es donde llegan los problemas, que es ahí donde entra la ética, ¿verdad? La moral de nosotros como agentes de poder asesorar a los clientes para evitar esos problemas en el futuro, ¿sí? Ok, Sonia, tengo la manita levantada, pues voy a responder aquí rápidamente. Yo sé que todos tienen las dudas muy similares, ¿verdad? Ahorita voy a poner otro ejemplo. Y aquí, gracias Luz, porque nos mandó una pregunta que ahorita la vamos a analizar. Sonia, tengo la manita levantada. Sí, solo quería saber, con los herederos, ¿tiene que haber un testamento para que puedan Sí, cobrar el ahí entra el beneficio? testamento. Y si no hay, Correcto. si no hubiera Va al testamento, patrimonio. Si no hay testamento, pues bueno, va al patrimonio, al estate. Y ahí o sea están. que en ningún caso iría al contingente. En ningún caso va al contingente. O sea, es decir, Ok. que si no hay herederos, bueno, el contingente puede entrar, gracias por la pregunta, ¿sí? El contingente, si en caso no hay herederos y no hay nadie que lo reclame, bueno, por ley, sinceramente, por ley, siempre el derecho va sobre el asegurado principal. Perdón, el beneficiario, ¿sí? El beneficiario Porque principal. estaba vivo cuando murió el asegurado. Entonces es el que tiene derecho. O sea, realmente por esa línea van a pelear. El contingente podría entrar después de un proceso legal y que no hayan deudas, que no haya nada, ¿verdad? Pero de lo contrario, el principal siempre van a venir los acreedores. Porque Pongan a los hijos de primero y ya está. ujú, por esa línea se va, ¿sí? Entonces, Elian, tengo la manita levantada. Ahorita vamos a analizar una preguntita, ¿sí?
Profe, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Elian. A mí me salió casualmente la pregunta. K y L son un matrimonio y mueren los dos en el accidente. ¿Para quién pasa la orden de sucesión? A, patrimonio de L. B, patrimonio de K. C, patrimonio de los dos. Y D, patrimonio del segundo de K. Entonces me quedé con esa duda y ahora me sale la duda y por eso le estoy preguntando. Ok, vean, voy a hacer algo. Voy a analizar aquí una pregunta, gracias Luz por compartirla, y luego voy a analizar la pregunta también que nos mandó Elian. ¿Sí? Elian, si en caso nos puede mandar, por favor, si tuviese o si nos pudiese escribir esa pregunta en el chat, le voy a agradecer para que la podamos analizar. ¿Sí? Voy a tratar de acordarme bien para escribirla, profe, gracias. Ok, gracias. Yoraxi, tengo la manita levantada. Si puede activar ahí su micrófono. Sí, pero quería como que validar la información en un resumen. Si existe el principal y el principal tiene que tener dejar dos beneficiarios, que sería el principal y el contingente, Correcto. Ujú. ¿ok? Independientemente de lo que pase, el principal va a cobrar la prima si el asegurado muere, primero, obviamente, porque para eso está como beneficiario, si muere el asegurado. Muere el asegurado, ¿correcto? Yo estoy dejando mi dinero a mi principal. Ok, y el principal va a cobrar. Si el principal muere o no muere, él tiene sus herederos y va a cobrar su heredero. Y para eso está el contingente si el principal también llegase. El contingente solamente va a cobrar cuando muera primero el, el beneficiario principal. Correcto, ¿Es así? Asegurado. correcto. Gracias, gracias, Yoraxi, ¿sí? Sería el beneficiario principal. El contingente, así como lo dijo Yoraxi ahorita, ¿va? Ahora sí entiendo. El contingente, gracias ahí por la explicación, Ujú. solo va a entrar en juego si el beneficiario principal murió antes que el asegurado. Ya. Ay, me volví a confundir. Vean, miren, quiero que miren esta pregunta. Quiero que miren esta pregunta. Si Elian nos puede mandar la otra, le voy a agradecer. Dice, P y Q están casados y tienen 3 hijos. P es el beneficiario principal de la póliza de muerte accidental y desmembramiento de Q. Y R. De Q y R. De Q y R. La hermana de Q es la beneficiaria contingente. Ok, la hermana es la beneficiaria contingente. P, Q y R sufren un accidente de coche y Q y R mueren en el acto. Las prestaciones por muerte accidental se pagan ¿a quién? A P, profe. A P. Ojo, este tipo de preguntas ustedes saben que vienen en el examen. Sí. Esa me salió. Sí, y bueno, ahí vienen todavía otras preguntas, ¿verdad? Que Están en los de la prelicencia también. están en la prelicencia. Entonces, lo importante es saber, como dijo Yoraxi, gracias ahí por compartirlo, miren, lo que ella mencionó es importantísimo, ¿sí? O sea, es tan claro y gracias por la descripción. El contingente, vamos a poner aquí, ¿verdad? El segundo en la línea, beneficiario. Voy a poner acá el segundo y tenemos al primero, ¿verdad? Y tenemos aquí al asegurado. Aquí, perdón, ya me comí las letras aquí. Tenemos aquí al asegurado. Él es el asegurado. El beneficiario contingente o el secundario entra en juego sí y solo sí si el beneficiario primario muere primero Que el asegurado.
acá. Es decir, si él murió primero antes que el asegurado, entra en juego El contingente. El contingente. De lo contrario, si muere primero el asegurado, primero se va a ir con el primario y, ¿verdad? Al estate, al patrimonio, si no hay nada, pues bueno, entonces ya tocaría, pero toca descartar todo del primario. Y si no, pues entonces ya se iría al Esa es la última opción, profe. es la última opción, ¿sí? Pero entonces, miren, aquí dice esta pregunta. P y Q están casados y tienen 3 hijos, ¿verdad? P es el beneficiario, ¿verdad? Este es el Principal. beneficiario principal. ¿Y quién es el dueño de la póliza? Q, Q. ¿verdad? Entonces, y la hermana de Q es la beneficiaria contingente, es la segunda en la línea. P, Q y R sufren un accidente de coche y Q y R mueren en el acto. Entonces, ¿quién es el principal? P. 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 P murió en el accidente. No, él no murió. Pues entonces igual aquí se le va a pagar siempre Siempre a él. A P. al primario, ¿verdad? Porque estaba viva cuando él murió. Recuérdense que igual, si muere primero el asegurado, vamos en orden. El problema es que cuando muera el asegurado, si ya murió el beneficiario primario, entonces van al contingente. De lo contrario, muere el asegurado y vamos primero por los que estén vivos, ¿sí? Así sea por minutos. Aquí dice, Luz dice, el asegurado y el beneficiario principal fallecen en el mismo acto y no se puede determinar quién murió primero, quién se destinará a los ingresos de fallecimiento en virtud de la... Esta es otra pregunta, gracias ahí. Miren, les voy a poner esta otra preguntita. Acá, esto tiene que ver con la ley de muerte simultánea uniforme, ¿sí? Y todas estas preguntas tienen relación con lo mismo. Si el beneficiario, déjenme separarlo acá, para que lo tengamos. Si el asegurado y el beneficiario principal Fallecen en en el el mismo accidente y no se sabe quién murió primero, ¿a quién se destinan los ingresos por fallecimiento? Aquí Al no tengo la contingente. respuesta. Al primero, Al primario. contingente. 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 Que se destina. Contingente. al contingente. ¿Por qué? Porque según la ley de muerte simultánea uniforme asumirán que el principal murió primero para que los beneficios se le den. Al contingente. Al Y si contingente. es que hay un contingente, profe. Si no hay ningún contingente, pues bueno, va al Al estate. estado. De hecho, viene esa pregunta en el examen, ¿verdad? Que viene el beneficiario primario y el asegurado y mueren en el mismo momento, al mismo instante o el mismo accidente sin saber quién murió primero, sin no haber más beneficiarios, ¿a quién le dan el beneficio? Al Al estate. estado. ¿Al estate de quién? Del beneficiario Mm. principal. No, Del asegurado. Del Del dueño. asegurado. asegurado. De la asegurada. Es lo mismo que les muestro acá, miren. Si no se sabe quién murió primero, esta ley asumirá que el principal muere primero para que los beneficios se paguen al contingente. Y si no hay contingente, pues bueno, va al estate. Al estate. ¿Sí? Del asegurado. A los acreedores. Al patrimonio del asegurado, ¿no? Algo así. Al patrimonio del asegurado. Vean, Que es estate. tengo acá, Yoraxi, tengo la manita levantada. No, profe. ¿No? Ok, estaba ahí levantada. Bueno, Profe, pero yo sí tengo otra pregunta. Sorry. dígame, no se preocupe, Laura. Yo vuelvo otra vez que no es el accidente, al menos que esto sea de accidente. Si el señor se muere de un infarto, primero, ¿verdad? Va el beneficiario a la hija que tiene de su primer matrimonio. ¿Verdad? Es así. No, Ok. va la principal. ¿Volvemos? A la esposa. Va la principal. Miren, Al volvemos. principal. Si quieren, volvemos a ese ejemplo, ¿verdad? Mío, qué vergüenza. Miren, Profe, que no sea accidente, mátelo de otra cosa. Sí, sí. profe, porque es que no tengo aquí el papagayo enredado. Lo que pasa, profesor, lo que yo estoy entendiendo es si el beneficiario, el asegurador está casado con otra, Claro. que no es la mamá de sus hijos, ahí es donde se complica todo. Exacto, los tuyos, los míos y los nuestros. Ajá. Bueno, los Ahí es- nuestros no están, los tuyos y los míos. Entonces, miren, vamos a poner acá. Vamos a poner que esta es la esposa, Recuerden que es por sucesión. ¿sí? Sí, Estos sea son- cual sea el caso, siempre va a pasar igual. vamos a poner que estos son los padres, ¿sí?
Lo mío primero, yo pongo a mi hija Claro, yo Padres me después del todo el- asegurado. Ya. No era esa la pregunta, profe. Lo voy a atajar un momentico. Si el señor se muere de un infarto y la señora se muere a los 10 años, ella se está muriendo. Tiene que pasar al contingente, no a los hijos de ella. No, ¿No es así? no, ya ella está viva. No, 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 vean, porque ella es la Mientras viva, ¿no? beneficiaria, pues. Pero ya se murió, no tiene... No si se dices que muere la estás ben- matando después de mire, 10 años. Porque no es... mire, No, no. Claro, Ese- porque esa es la confusión no que tengo importa, con el mire, accidente. perdón, a lo que voy, no importa quiénes sean los hijos, sean los padres, sean el vecino, sea quien sea, porque cualquiera puede ser beneficiario. Lo que importa es el orden. Orden de El orden, sucesión. exacto. Ujú. Él es el asegurado, Ella es la esposa primaria. ¿sí? La esposa es la primaria. La esposa tiene herederos. Ujú. Que no Los, son hijos del asegurado. los padres también tienen herederos, ¿sí? Y los vecinos, pues también tienen sus herederos. ¿Sí? No importa, ¿ok? No importa. Cada uno tiene sus herederos. Si el asegurado muere primero, sin importar que fue por un cáncer o lo que sea, si él muere, ¿verdad? Muere primero, A la esposa. así sea a los 10 minutos, así sea a los 10 días o a los 10 A la años, esposa. A la el esposa. La beneficio va beneficiaria. para la A La esposa. esposa. primera. ¿Por Porque qué? es el Porque ella estaba beneficiario. viva a la muerte del asegurado. Y era la Ok. primera beneficiaria. Y es la Es la primera. primera. Ujú. La Ah, primera. ok. ¿Ya entendió, Ah, Blinky? ya entendí, ¿Sí? profe. ¡Viva Dios! Ya, Entonces, listo. si fue a Estoy los capa 8, días, a los ya. segundos, a los minutos, ¿verdad? Ella estaba viva a la muerte de él, entonces ella tiene derecho legal. Y Ujú. suponiendo que murió a los 10 minutos, Va para los hijos de la esposa. va para los herederos de ella. ¿Por qué? Porque ella murió a los 10 minutos de que muriera el asegurado. Pero el asegurado murió primero, ¿sí? Ujú. Ahora, Ujú. si Y la ella muere primero. si la esposa murió primero, vamos a suponer que la esposa Va para los herederos del asegurado. Van para el contingente. Al van para el contingente. contingente, ¿sí? Entonces, sí. ¿quién es el dueño del seguro? Bueno, ¿quién es el que tiene un derecho sobre el seguro? Pues el asegurado. Entonces, Ujú. cuando él murió, ella ya no estaba viva, porque ella murió primero, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando él murió, ella ya había muerto. 10 minutos antes murió ella y bueno, él estaba vivo y él muere. Cuando él muere, ¿quién estaba vivo? Los padres. Entonces, es ahí que va al contingente. Cuando el primario muere antes que el asegurado, es que entra el contingente. Ujú. Entonces, voy a poner el ejemplo, voy a regresar acá. Miren. ¿En qué momento le dan? Aquí tenemos un beneficio, un valor nominal, vamos a poner, de $100,000. ¿En qué momento le dan los $100,000 a la esposa? Cuando la Cuando muere el asegurado. Cuando el asegurado muere. Si los dos van en un carro, muere él y a los 10 minutos murió ella, ¿a quién le dan los $100,000? A los herederos. A los herederos de la esposa. A los herederos de la esposa. De la esposa. ¿Sí? Ok. Segundo caso. En el segundo ejemplo, van los dos en el carro y ella murió primero. A los 10 minutos muere el asegurado. ¿A quién le dan el beneficio? El Al contingente. contingente. A los del padre. Contingente. Porque cuando él murió, ya no estaba la esposa, ¿verdad? Ya Entonces, entendí. ahora sí va al contingente. Si no está el contingente, igual, iban en el carro también y murieron antes que el asegurado, pues bueno, entonces van los vecinos. O sea, no importa quién. Ahora, vamos a suponer, miren, voy a quitar acá, vamos a suponer que no existen
secundarios y terciarios. Y esa es pregunta de examen, ¿verdad? Si el primario y el dueño, el asegurado, el dueño de la póliza y el beneficiario primario van en un carro y mueren sin evidencia clara de quién murió primero, ¿a quién le dan el beneficio? A los A los herederos. herederos de la esposa. El patrimonio. Al estate. Al Patrimonio. estate, al Patrimonio. patrimonio de quién, Del asegurado. Del asegurado. Del asegurado. del asegurado. ¿Por Esa qué? fue la Porque la pregunta, ley profe. de muerte simultánea uniforme asumirá que el beneficiario principal muere Ah, primero para que se lo den al contingente, pero como no hay contingente, se lo van a dar al patrimonio. Patrimonio. Sí. ¿Sí? Y esa es pregunta de examen. Esa fue No la hay pregunta. contingente y no hay herederos, ¿no? No hay, Ninguno de los dos. o sea, entonces va al patrimonio, va al estate, cuando no hay secundario, no hay terciario, sino que solo está nombrado el Que no, beneficiario primario, no tienen hijos, pues están ellos dos nada más. están ellos dos nada más. Murió primero el beneficiario y luego muere el asegurado, entonces va al patrimonio Patrimonio del asegurado. del Del asegurado. asegurado y después el primario y no hay más, ¿Cómo? Al statement. al estate de No quién. sé cómo se escribe, El profe. Del asegurado. Del asegurado. asegurado. Mire, vuelvo y repito, solo para ¿Cuál fue estar, la Pagar las pregunta? deudas. ¿Cuál fue la pregunta? si muere primero el asegurado y después el primario y no hay más, ¿a quién El va? estate de la esposa. La Patrimonio esposa. del, Al del El estate de la primario. esposa. Al Fue la estate. última que murió. Correcto. Yasmina, tengo la manita levantada, Yasmina. Sí, profe, para ver si acabo de entender. Nosotros como agente, a la hora de que estemos llenando la solicitud con el posible asegurado, ¿Mm? y haya esta complejidad de que tienen hijos tuyos, míos y nuestros y no sé qué, para asegurar al asegurado, valga la redundancia, Ujú. no es, no se le puede decir, mira, que ponga de primaria a la hija, a su hija siempre, y así Claro. se le asegura. Bien, ustedes le pueden decir, ¿verdad? Sí, se De hace una que sugerencia. se hace la Porque sugerencia. yo le digo, mira, pon a tu hija y de contingente, si quieres, pon a tu esposa, porque hoy está esta esposa, pero mañana está otra. Mire, pero también está la opción per cápita. Es decir, que pueden poner a la hija y a la esposa juntas. Mejor. Si él Esa es la muere con mejor su opción. esposa, pues el seguro va para la hija. Si están las dos vivas, va para las dos. Si muere, Claro. O es sea, decir, profe, que eso está como per una cápita. casilla y uno lo va encasillando. sí, eso, o sea, ¿cómo quieren? O sea, es decir, que en el primario nosotros podemos nombrar a varias personas, ¿sí? Entonces, automáticamente en el primario, si yo pongo a mi hijo y a mi esposa como primarios, entonces lo que el seguro va a hacer es que a la muerte del asegurado le va a dividir el beneficio entre los que estén nombrados como primarios, ¿sí? Si uno murió, pues bueno, al que queda vivo le dan el beneficio, ¿sí? Ya, eso es lo más sano y lo que tenemos que recomendar. Sí, o sea, todo depende de las necesidades y el cuadro que ustedes vean. Miren, no los quiero confundir, pero bueno, les voy a poner este otro ejemplo que fue otro caso que yo vi acá. Todo tiene un peso y hay que ver antecedentes, es difícil, ¿verdad? Determinar, pero voy a poner este ejemplo, que fue otro caso acá Esto real. me lo están explicando a mí porque no lo entiendo. Vean, sucede que él es el papá, Ajá. ella es la mamá, ellos estaban divorciados. Este fue un caso real. Ellos estaban separados. Ellos tenían a una hija, ¿verdad? Una niña, creo que En tenía común. como 7 años, algo así, según nos dieron el ejemplo. Sucede que él es el asegurado, ¿sí? Y en el seguro seguía apareciendo la esposa como Principal. primaria. Y la hija aparecía como Contingente. Contingente. pero
Para la esposa, ella era Heredera. Heredera. ella era la heredera. Entonces, sucede que van los tres, ya estando ellos separados, ¿verdad? Había una disputa, creo yo, entre las familias y mueren los tres. Si asumimos, miren, si asumimos, según esta ley, no existe evidencia clara de quién murió primero, y si no existe evidencia clara de quién murió primero, la ley asume que El Murió asegurado. la mamá. No, la Asegurada. primaria. la ley La de muerte asegurada. simultánea uniforme asume que el beneficiario primario muere primero para que el beneficio se lo den al contingente. Esa ley, Ujú. ¿verdad? Pero en este caso el contingente también murió. Ujú. Y si hubiese muerto, vamos a suponer, el papá primero, pues igual va a los herederos de ella, igual sigue siendo la hija. Es decir, que sin importar de qué lado venga, el beneficio iba sobre ella. El problema es que como todo iba sobre ella, pero de ella también murió, entonces, ¿qué sucede acá en estos casos? Cuando no se encuentra nadie, hacia abajo Van van hacia arriba. O hacia arriba. sea, los Y papás lo, de él pudiera ser. y lo inmediato que encontraron fueron Hijos. a Hijos las, regados. Abuelas. a las A la abuela. abuelas, Mm. a la mamá de ella, a la mamá de ella, es decir, las suegras, ¿verdad? Aquí. 50-50. Y hay, eso pues sería, yo considero que lo más lógico para evitar problemas. El problema es de que entre esta familia había una disputa y entonces ambas estaban peleando el beneficio del seguro, porque por ley, ¿verdad? Estaban asumiendo que estaban peleando que había muerto primero uno, no que primero el otro. Entonces, como no hay nadie, ellas estaban peleando el beneficio, ¿verdad? De que no, una tenía derecho, no que la otra tenía el derecho. Entonces, no voy a dar una respuesta de, ay, ¿quién podría ser? No, no me quiero meter a esa parte porque desconozco antecedentes, ¿verdad? O detalles. A lo que voy con esto es de que nosotros como agentes podemos evitar todos estos problemas asesorando desde un inicio al asegurado. Porque cuando hay dinero sobre la mesa, es triste y lamentable, pero es donde las familias resultan peleando, ¿sí? Arianis, tengo la manita levantada. Sí, profe, en este ejemplo que usted está explicando, Ujú. entonces aquí, ok, murieron los tres, pero entonces aquí no pasaría entonces al patrimonio de ellos. Porque sí, pasaría al patrimonio de ella, de la niña. Oh, y como ella no tenía deuda, no tenía nada, entonces por eso se va hacia arriba. Al no encontrar hacia abajo, van hacia arriba. Oh, ok, ok. Y ahí es donde se topan a lo más inmediato que tienen hacia arriba, eran las abuelas. Ok, ok, ya entendí. Ujú, Gracias. ¿sí? Entonces, eso pasa, o sea, para que ustedes vean el cuadro y las consecuencias que pueden haber al poder asesorar. O sea, es decir, que cuando nosotros estamos con el cliente, nosotros podemos percibir, ¿verdad? Yo sé que a veces son preguntas un poquito incómodas, pero a veces eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Poder asesorar a los clientes para evitar consecuencias futuras, porque lamentablemente en muchos casos ustedes no los llegan a ver, o sea, como agentes no los llegamos a ver, ¿verdad? Sino que ya es directamente con la aseguradora, pero en el momento nosotros tuvimos la oportunidad de evitar esos problemas, ¿sí? Profe, también por ahí Dígame. hay una pregunta. En un caso, pues, la he visto por ahí, no la recuerdo muy bien, de repente alguno de los compañeros, Ujú. de dos socios tienen una póliza de seguro y uno de los socios muere, pero creo que ya la empresa ya se había separado de la empresa o algo. Ujú. Este, en ese caso, ahí el beneficiario principal es el otro socio, ¿no? Sí, si no se hace ningún cambio, aunque se hayan peleado, haya pasado lo que haya pasado, así como este caso ya están divorciados, ¿Cuál pero de las igual, si no se siguientes modifica, afirmaciones es correcta acerca de las a ver, adiciones pagadas en una póliza de vida entera particular? Participante. A. perdón, Están sujetos a aprobación de suscripción. B. No Elian, generan me está leyendo dividendos. D. perdón, Se consideran ahí pólizas a creo que Elian la plazo. empezó a leer.
se compran en función de la edad avanzada. Elian, creo que estaba leyendo una pregunta, no la alcanzamos a escuchar, ¿sí? No sé si me escucha Elian, pero bueno, eh, a lo que voy con esto, gracias ahí por la pregunta, Carlos, ¿verdad? Pero les digo, vuelvo y repito, o sea, depende mucho quién, o sea, el cuadro, ¿verdad? Del beneficiario primario, así como dice, habla de dos socios, o sea, no importa qué pase, si no se modifica, el seguro va a respetar y va a pagar, ¿sí? Va a pagarle al quien esté nombrado, aunque ya no tenga. Esa pregunta que dice Una Carlos, póliza ¿verdad? de vida Dos- conjunta perdón, es Elian, asegura no sé, Elian, a perdone, no más sé de una si, persona, va, pero ok, voy a silenciarlo, me disculpo, no sé si Elian estaba leyendo la pregunta para nosotros o lo está haciendo para ella, ¿sí? Si me confirma Elian, le voy a agradecer pero vuelvo y repito, esa pregunta que estaba mencionando Carlos, dice de dos socios, ¿verdad? Que con el tiempo dejan de verse, pierden relación y si uno de los dos muere, ¿para quién va el seguro? Si no se hace ningún otro cambio. Para que el otro que al quedó. beneficiario establecido en Al que en estaba pactado, póliza. el socio, ¿sí? O sea, perdieron la relación, pero igual. Ya no, o sea, no había relación, no había interés, pero el interés, que también es pregunta de examen, el interés debe existir en qué momento. Al A El, la inicio. hora de, esa es pregunta de examen. ¿El interés asegurable debe existir en qué momento? Al principio, al profe. Al principio, Al inicio, inicio. ¿sí? El ejemplo de los socios. O sea, es decir, que el Envié interés la existió al pregunta, inicio. envié la Después, pregunta al chat. ok. Ahí está la Gracias, pregunta, profe. gracias Luz, gracias. Ahí no la compartió. Bueno, vamos a analizar esto. Disculpe que me extienda con este tema, pero saben que son preguntas de examen y necesitamos comprenderlo bien, ¿sí? Dice aquí, E y F son socios. Gracias, Luz, que tiene ahí todo. Ahí le vamos a decir a Luz cada vez que nos hace una pregunta. Va. Dice acá, que es lo que le decía Carlos. E y F son socios comerciales. Cada uno contrata una póliza de seguro de vida de 500,000 para el otro. Esto se conoce como compra Mutua. y venta, ¿verdad? O compra cruzada, ¿sí? Eso lo conocemos como compra cruzada, cuando hay intereses entre socios, nombrándose a sí mismo como beneficiarios principales, ¿verdad? E y F terminan su negocio y 4 meses después E fallece, aunque E estaba casado y tenía 3 hijos al momento de la muerte, el beneficiario principal sigue siendo F. Sin embargo, ya no existe ningún interés asegurable, justo lo que acabamos de ver. Ujú. ¿A quién se destinarán los beneficios de la póliza? De A F. A E. A F. a F. F, ¿verdad? ¿Por qué F? Sigue siendo F. ¿Quién se murió? E. Se murió ¿Eh? E. Sí, a F. E fue el que murió y F era el socio. Sí, a F. Ajá. O sea, E tenía sus hijos, tenía su esposa, pero nunca se cambió la póliza. El interés asegurable ya no existía. ¿Por qué? Porque el interés asegurable debe existir únicamente A ti. al inicio, Ujú. ¿sí? Ya después se puede perder el interés asegurable. Entonces los beneficios van a F, aunque tenga sus hijos, aunque tenga la familia y aunque lo necesite, bueno, si F quiere cederle el derecho, pues bueno, lo puede hacer, lo cobra y se los da. Pero si no, pues, F puede quedarse con el dinero. ¿Por qué? Porque Porque está vivo. está vivo y tiene derecho legal. ¿Sí? Ujú. Gracias a Luz por compartirlo. Entonces, este tipo de preguntas son las que nos va a ayudar a responder comprendiendo el papel que juega el asegurado y el beneficiario principal. Y la ley de muerte simultánea uniforme, suponiendo que ambos mueran al mismo tiempo. Bien. Esa es una pregunta con mucho ruido. Correcto, gracias. Y ahí hasta me hicieron más líneas con ¿sí? Gracias ahí por eso. Esa es una pregunta que tiene Es demasiado. verdad. Pura palabra, 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 palabra. Eso es para enredarlo a uno, más Es nada. para enredarlo. Uno tiene Uno lo que que, tiene es que como enfocarse, digo como dice el yo, profesor. graficar. Sí, gracias. Miren, no nos interesa al final cuánto sea el beneficio. Ujú. No nos interesa, ¿verdad? Cuánto es el beneficio, no nos interesa en qué murió ni nada. O sea, ok, sabemos que murió y quién es el beneficiario principal. Ok, E y F, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le da si no se hace ningún cambio, aunque estén los hijos, esté quien esté? Pues bueno, el que tiene derecho legal es F, porque está nombrado al inicio cuando debe de existir el interés asegurable. Después se perdió, pero no importa más nada.
¿Ok? Déjenme aquí borrar. Me están haciendo ahí competencia con mis líneas. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, disposición para desastre común. Dice acá. No hay problema, gracias. Vamos a poner aquí estas siglas, estos conceptos. Denme un segundo y saco el crayoncito para tenerlo acá. Dice acá, disposición para desastre común. Con una provisión común para desastres, el titular de la póliza puede estar seguro de que si tanto el asegurado como el beneficiario primario fallecen en un corto periodo de tiempo, los beneficios por fallecimiento se pagarán al beneficiario contingente, que es lo que vimos acá, ¿verdad? La cláusula derrochador o por su nombre, ¿verdad? Para entrar. Esta cláusula es aquí donde ustedes escuchan constantemente, ay, que fulano murió y le dejó un fideicomiso a sus hijos. ¿Sí? Es un fideicomiso, es una cantidad X de dinero administrada por un Por tercero. otra persona. Ujú. Esas son preguntas también de examen, ¿sí? Un fideicomiso es alguien que administra el dinero de otra persona. Entonces, acá el papá dice, no, si le doy todo, se lo va a gastar. Entonces, mejor prefiero dejárselo administrado, que la aseguradora lo administre y se lo vaya pagando de Poco a poco, poco. poco a poco. Sí, Entonces, ahí es a donde entra, disculpe, profesor, donde entra lo que hablamos la vez pasada, el plazo fijo y el periodo fijo, ¿no? periodo fijo, ¿verdad? ¿Cómo quiere que se pague? ¿Sí? Y Oh, eso tiene nombre, gracias por recordarlo. Y eso tiene un nombre y se conoce como, a ver, opciones de liquidación. opciones de ¿Cómo liquidación. quiero que paguen los beneficios a los beneficiarios? ¿Sí? Se conoce como opciones de liquidación, ¿verdad? ¿Qué opción voy a elegir? Ok, si escojo $5,000, pues bueno, ¿eso sería qué opción? $5,000 es monto, Cantidad. un monto fijo. Sí, recuérdense que entre las opciones de liquidación había suma total, Suma solo total, intereses, solo intereses, Global, periodo monto fijo, fijo y periodo, monto periodo monto fijo. fijo, periodo fijo. Si yo le digo a la aseguradora, quiero que le pague $5,000 mensuales a mis beneficiarios, ¿qué opción elegí? Periodo, periodo fijo. monto, monto, ¿no? $5,000 es monto fijo, Dinero. es dinero, ¿sí? Pero dijo 12 meses. No, dije, si quiero que le paguen $5,000 a mi familia, No, por 12 meses dijo, creo. ok, Que sí, que sí. Por ok. eso fue que dije que era periodo. Si dice, ok, yo no puedo decir, quiero que le paguen $5,000 por 12 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay más beneficios, Hasta que se terminen, ¿no? es hasta que se Sí, terminen. hasta el monto O fijo, es monto fijo o es periodo fijo. periodo Periodo fijo. ¿Sí? Entonces recuerden que son esas 4 opciones de liquidación que son las más comunes. Si dice $5,000, estoy eligiendo cantidad fija o monto fijo. Si dice 12 meses, es periodo fijo. Periodo. ¿Ok? Entonces ahí entra la cláusula de derrochador, ¿verdad? Que yo puedo aplicar eso para que evitar que se gaste el dinero, Despilfarro. ¿verdad? El despilfarro, ¿sí? Imprudentemente. Y luego tenemos esta cláusula, ¿verdad? Que era la Facilidad de preguntita que pago. había hecho Lorena al inicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo de los perritos? Y como lo... Ujú. Ok, entra la cláusula facilidad de pago. Esta es una cláusula dentro del contrato que dice que permite a las compañías de seguro pague la totalidad o parte de los ingresos a una persona no mencionada en la póliza. No está mencionada, pero que tiene un derecho válido. Es decir, la persona que va a administrar los recursos del perrito, suponiendo que fuera un perrito, no está ahí porque el beneficiario es el perrito y el perrito está vivo. Ok. Pero entonces viene la aseguradora y dice, ok, es el perrito, pero el perrito no se lo puedo dar. Pero entonces vienen, dice que tiene un derecho válido y el derecho válido está normalmente ¿en dónde? En el testamento. ¿Sí? Yo quiero que cuando muera mi perrito quede con fulano de tal. Ah, ok. Entonces legalmente yo le cedí el derecho legal a esta persona. Entonces, como esa persona tiene el derecho legal, en nombre del perrito, puede venir y cobrar el beneficio. No está nombrado en la póliza, pero que tiene un derecho válido. Lo mismo sucede con un menor de edad, ¿verdad?
El niño no puede cobrar hasta que tenga la mayoría de edad o que alguien legalmente lo reclame en nombre del menor. Yo en mi caso lo tengo así. En mi testamento tengo a mi mamá. En caso de que pues yo muera, pues ella es la que queda como tutora Como de tutora. mi hijo y ella es la que La cobra que, los beneficios. excelente, Lidania, ¿sí? Sí, así como ella lo dice, es decir, ella está protegiendo pues, a su hijo, ¿no? O sea, en caso de que pues algo le pase, pues ella puede cobrar los beneficios en nombre del menor porque el menor no lo puede cobrar por sí solo. Tendría que esperar, ¿verdad? Todo Espera. hasta La que alcance mayoría la de mayoría de edad. edad. Entonces, alguien que no esté nombrado, pues simplemente tiene esta cláusula que se llama facilidad de pago, ¿verdad? Que se le da a alguien no nombrado. Acá dicen, miren, otra pregunta, gracias, Elian. Dos socios comerciales tienen un seguro de vida mutuo. Si uno de los socios muere, ¿cuál de los siguientes contratos le permitirá a otro socio comprar el 100% de participación comercial? Esto no específicamente, ¿verdad? No habla en sí del beneficio, sino que habla del derecho, ¿verdad? Lo que hablamos que esto es de compra-venta Compra y venta. por Compra y venta. muerte o compra y venta por discapacidad, ¿verdad? Entonces, esto se llama contratos de compra-venta, Compraventa. que esa es la Compra-venta, respuesta de esa pregunta. Y gracias ahí, creo que fue, no sé si fue Johnny el que nos dijo, ¿verdad? La respuesta. Y gracias por decirlo. Se dan Gracias, cuenta, profe. perdón, perdón, no escuché, alguien me Muchas habló. gracias, profe, por la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Elian. No, gracias por compartirlo, pero lo que decía, así como Johnny leyó la pregunta, y a eso vamos. Miren, cuando nosotros comprendemos los conceptos, se dan cuenta, leemos la pregunta y ya sabemos de qué está hablando. ¿Por qué? Claro. Porque conozco el concepto. A eso es a lo que trato de hacer énfasis, ¿verdad? Que lleguemos. Si no nos aprendamos las preguntas de memoria, tratemos de comprender cómo funcionan y al final les digo, no importa cómo venga el examen, vamos a dar con las respuestas. ¿Por qué? Porque conocemos los conceptos. ¿Verdad? Perdonen que recalque mucho en eso, pero eso es lo que nos va a garantizar. No quiero que vayamos al examen a la suerte a ver si le pegamos o no, ¿sí? Sino que vayamos a la segura con el propósito de vamos a pasarlo, ¿sí? Entonces, veamos aquí, proceso de aseguramiento de campo. Aquí vamos a ver algunos conceptos que nos corresponden como agentes. Dice acá, la suscripción de campo es completada ¿por quién? Por el agente. Ok, pregunta de examen. ¿Cuál es la responsabilidad principal del agente? Llenar la póliza y cobrar La la prima. solicitud. Llenar la Correcto. solicitud. La solicitud, no Solicitud, la eso, y póliza. cobrar Recuérdense la que la prima. póliza la da la empresa, ¿verdad? Sí, la solicitud. Ajá, La solicitud y cobrar la prima. y cobrar la prima. Y que firme, profesor. Ok, que firme eso es parte del proceso de la solicitud, Ujú. ¿sí? Ok. Entonces, por eso, dos cosas. Las dos responsabilidades principales del agente es ayudar a que la solicitud se complete total y correctamente y cobrar la prima inicial. Esa es nuestra responsabilidad principal como agente. Y viene otra pregunta relacionada a esto. El proceso de suscripción que la gente hace se conoce también como Clasificación de riesgo. gracias, Yasmina, ¿sí? Clasificación de riesgo. Miren, a diferencia de la aseguradora, el cliente, el agente es el que tiene contacto cara a cara con el solicitante, ¿verdad? Que puede ayudar a la aseguradora ¿en qué? La La selección de seleccionar el riesgo. Por eso, el proceso que nosotros hacemos de solicitud se conoce como selección o De riesgo. clasificación de riesgo. Y existen 4 clasificaciones, ¿verdad? Entonces dice, como suscriptores de campo, los agentes ayudan a reducir la posibilidad de La selección. selección adversa. Y nuevamente encontramos otra palabra clave. ¿Qué es selección adversa? Como alto riesgo, como cosas adversa algo. Disminuir el Al riesgo. revés, al revés de una cosa, no sé. Mira, Disminuir el riesgo. selección adversa, dicho de otro modo, es como un escopetazo al aire. ¿Por qué digo esto? Cuando una aseguradora asume una selección adversa, es porque, claro, tiene la información en la solicitud, pero la aseguradora no conoce
a fondo cuál es el propósito de la compra del seguro de cada solicitante, porque estadísticamente la mayoría de personas que contrata o compra una póliza de forma individual es porque ya necesita el seguro, estadísticamente hablando. Entonces, ¿de qué forma se puede reducir la selección adversa? Alguien que me diga. Son de riesgo. Con, Prueba de Prueba de asegurabilidad. asegurabilidad. Claro. Aunque, como el a ver, cuestionario que uno hace. miren, Hay- les voy a decir dos preguntas relacionadas a la selección adversa. Ojo, que son preguntas de examen, los que han presentado saben que viene. Dos preguntas sobre la selección adversa. ¿De cuál de las siguientes se reduce la selección adversa o cuál de las siguientes reduce la selección adversa? Y la respuesta es un seguro grupal. Vale. Ok. ¿Por qué? Porque la selección adversa es relacionada a las pólizas individuales. En una póliza grupal, la mayoría de personas simplemente es porque entran a trabajar y les dan el seguro. No es que estén buscando un seguro. Mientras que Ujú. una persona No le individual, hacen examen. entonces, correcto, no pasa por pruebas de asegurabilidad. Por eso, ¿de qué forma se reduce la selección adversa con una póliza grupal? Ujú. Una póliza Segunda grupal. pregunta. ¿Cuál de las siguientes se constituye como una selección adversa? Entonces yo tengo que comprender qué es selección adversa. Y cuando veo las opciones, dentro de la Individual. viene una respuesta que dice cláusula suicidio. Ujú. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de cuál de las siguientes se constituye una selección adversa, es decir, que de 10 personas que compran un seguro, la aseguradora va a recibir las 10 solicitudes y las pruebas de asegurabilidad y todos están saludables. Pero ¿cómo va a determinar la aseguradora que uno de estos se suicida? Está bien, si está bien de la mente. No ¿Sí? se va. Pero, o sea, no hay forma, a menos que hayan consecuencias, que hayan antecedentes, pero sí, Ujú. mucha gente compra y es triste, pero mucha gente, Protegiéndola con correcto, una ¿sí? misma póliza. Ok, Entonces, profe, y si ya tiene un historial que la persona ha sufrido anteriormente de no sé, de un evento de Que se ha suicidio o intentado algo así, suicidar. entonces ya es entonces, a riesgo de la póliza, de la aseguradora si quiere tomarlo o no. correcto, o sea, ahí entonces ya hay antecedentes, ¿verdad? Ok. Y esa información la puede proporcionar el MIR, suponiendo que una persona fue a parar de emergencia al hospital porque se cortó las venas o se intoxicó, se tomó un medicamento, o sea, ya hay antecedentes, entonces ya es un riesgo que la aseguradora tiene que determinar si lo asume o no. Pero si no hay antecedentes, ¿cómo saber si una persona es suicida? Entonces, por eso esa pregunta, ¿cuál de las siguientes se constituye una selección adversa? Pues la cláusula suicidio, porque no se puede determinar quién la está comprando con el objetivo de suicidarse. ¿Me explico? Esa es otra pregunta que ustedes podrían encontrar en Pero el eso es en el caso de la individual. de la individual. Sí, porque la Claro, grupal no porque en la requiere. grupal pasa todo el mundo de agache. Correcto, porque en la grupal se reduce la selección adversa. ¿Por qué? Porque la gente que entra por un seguro grupal no está buscando un seguro. En la Ujú. individual, que sí lo están buscando. Profe, en Ah, el examen hubo una pregunta relacionada a grupal y la señora entró ella tuvo una alergia y cambió de trabajo y en el trabajo después del año volvió otra vez ella estaba tomando medicamentos. Y la pregunta es si le dan el seguro o no, si le si pagan. es grupal, sí. Si es grupal, sí. ¿Por qué? Porque no tiene que presentar pruebas de asegurabilidad en una grupal. Lo mismo que pasa, pregunta si ustedes van a encontrar una persona de 70 años, ¿le van a dar un seguro en una empresa? Claro. Sí, ¿por qué? Claro que Porque sí. no tiene que presentar pruebas de asegurabilidad. ¿Por qué? Porque las pruebas en una póliza grupal se evalúan en relación a la historia de la de la empresa, empresa. La más empresa. no del asegurado. Y la próxima clase vamos a hablar de pólizas grupales. Sí, en la próxima clase vamos a ver eso. Pero bueno, el tiempo se nos está yendo. Voy a avanzar. Loredana, disculpe, tengo la manita Rapidito, ocupada. profe. ¿Es verdad que una persona que tome antidepresivo no le venden pólizas de vida? Es muy probable que no se las vendan precisamente porque la pueden catalogar como una persona suicida. Ah, Sí. ok. Sí, por Tengo, tengo un testimonio que sí que dan. Yo tomo medicinas por depresión y a mí me dieron. Gracias, María. Gracias, María, por compartirlo. Por eso vuelvo y repito, sí, es muy probable, depende el riesgo y la información que sea y la Exacto. causa, ¿sí? Y la causa.
Entonces, obviamente, cuando hablamos de medicamentos, o sea, hay una historia detrás. Ajá. Eso depende, porque si nunca ha tenido ninguna ¿Sí? situación de hospitalización porque se intentó suicidar o Ajá. no toma tanto Por eso, antidepresivo, por tampoco. eso, o sea, no lo podemos generalizar. Hay aseguradoras que sí lo toman en cuenta y quieren profundizar, y otras que simplemente lo niegan, ¿verdad? Y hay otras, pues, que deciden asumir el riesgo, pero depende mucho de la historia y la razón. O sea, tienen que ver los antecedentes, ¿verdad? Ujú. El contexto del por qué lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, voy acá, mire, el asegurado, ¿cuál es la responsabilidad? Primero, nosotros como agentes tenemos que velar que la aplicación se llene total y Correcto. correctamente y recoge la prima inicial. Es parte de nuestras responsabilidades, velar que se cobre, ¿verdad? Reenviar la solicitud de manera oportuna. Y de manera oportuna decimos que es en el sitio, Sí. en el momento. ¿Por qué? Porque existen las firmas digitales. Bueno, si el cliente firma, yo firmo, la tengo que someter en frente del cliente. Eso impide que yo después pueda hacer modificaciones y la mande a espaldas del cliente. ¿Sí? Es por seguridad. Buscar información adicional sobre el historial médico del solicitante si así se solicita. Eso tiene que ver con los cuestionarios especiales. ¿En qué sección encontramos eso? Mm. En la sesión 2. Correcto, en la sección 2, donde están todas las preguntas de pruebas de asegurabilidad, ¿sí? Todos los sí y los no. Si dice un sí, bueno, se destapan los cuestionarios especiales y ahí toma medicamento y ahí vienen todas las preguntas ya, porque la aseguradora quiere buscar riesgos, ¿sí? Profe, Notificar. disculpe que lo interrumpa rapidito con eso de que usted dijo en la 3. Yo tuve un caso, bueno, con mi esposo, a él lo llamaron, él ya tenía ay, pero no, no, por- Ok, páselo mejor, porque eso era de salud, no, no importa. ok. No se preocupe, Arenas, pero igual pasa lo mismo, ¿sí? Igual con salud pasa exactamente lo mismo, que pues uno debe de enviarlo o someterla de manera oportuna, ¿sí? Es en el Ok. momento. Sí, El, lo que pasa es que a él la persona le cambió toda la póliza y lo cambió de seguro y lo cambió de todo y él nunca firmó nada. Ahí nosotros podemos apelar, ¿sí? Y el problema, ahí es donde entra cae el peso sobre la gente, o sea, es donde entra la ética y la moral de la gente y las aseguradoras se toman muy en cuenta esto y le pueden suspender y Reportar, últimamente, ¿no? ¿sí? Correcto, le pueden quitar o suspender la licencia a la persona por eh, prácticas, ¿verdad? Antiéticas, Fraudulentas. ¿verdad? Que no están permitidas. Y últimamente, miren, solo esta semana que pasó, he escuchado de muchos agentes que les han ido cancelando o les han eh, pausado, ¿verdad? O les han quitado temporalmente la licencia por prácticas indebidas. Eso tiene que ver con prácticas indebidas, ¿sí? Profe, porque hay mucha gente que compra la licencia. No estudia, no saben. Mucha gente o compra la licencia, pero no solo compra la licencia. Hay o muchos agentes que por el afán de traer muchos clientes, hay prácticas indebidas que hacen y les quitan la licencia, ¿sí? Claro. O incluso hasta así lo que acaba de decir, eso pasa mucho en la parte de salud, que roban a los clientes y aparecen las pólizas de un lado a otro y después el cliente aparece con un seguro, después con otro. Sí, a nosotros nos pasó empezando este año y fue una Prácticas indebidas. locura, porque nos llegaban papeles de todos lados y ya por último ya yo no sabía cuál era el seguro que sí tenía y cuál ¿Mm? no tenía. Y Correcto. aparte toda la información privada de él, o sea, todo, número de licencia, o sea, todo. Yo digo, pero ¿y esta persona cómo consiguió todo? Y él dijo, Son pero es que yo no le prácticas dije indebidas. nada, yo solo le Son dije que ya prácticas yo indebidas. tenía. Ujú. Entonces, El justo seguro de por carro eso también les han ido pasa. quitando licencia a muchos agentes. Eh, Justamente. María. profesor, tengo una pregunta. Ujú. Acerca de eso, la señora que me invitó a mí a sacar la licencia, ella me dijo que yo después de sacar mi licencia de Pensilvania, cuando yo empiezo a trabajar, yo puedo comprar otras licencias de otros estados. Sí, eso sí. ¿Eso está bien? Sí, 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 total. Es que recuérdense que nosotros sacamos, miren, voy a poner ejemplo, yo saco licencia en Texas, ¿sí? Entonces yo tengo mi licencia en Texas, pero eso me permite a mí hacer negocios en Texas. Entonces, si yo quiero o tengo clientes o quiero hacer negocios en Florida o allá en Pensilvania o en California o en Pensilvania, ¿verdad? Donde está María, eh,
yo tengo que venir y sacar una licencia de non-resident o no residente. ¿Por qué? Porque mi licencia, que también son preguntas de examen, ojo, eso tiene que ver en la parte de estatutos, Sí, pero extranjero. yo saco mi Ujú. licencia como residente en Texas, ¿verdad? Entonces yo después tengo que venir y sacar una licencia, si quiero hacer negocios en Pensilvania, tengo que sacar una licencia de no residente en Pensilvania. ¿Yo tengo que hacer examen en Pensilvania? No, sino mi Solamente pagar licencia. la... Ajá, solo pagar la licencia de allá. Es como un permiso para poder hacer negocios en el estado. Y yo puedo ir activando estados, porque cada estado tiene sus leyes. Entonces, en cada estado me toca sacar un permiso, ¿verdad? Que es una licencia de no residente. Pero para tener una licencia de no residente, necesito una licencia de De residente. residente. ¿Sí? Mm, Entonces, ¿es legal? Sí, totalmente. ¿Sí? Eso es para poder expandirme y hacer negocios en varios estados. ¿Ok? Aclarando eso. perfecto, Ok. gracias. Con gusto, María. Entonces, voy a seguir acá. Dice acá, buscar información adicional, ya lo vimos, notificar al asegurador de cualquier sospecha en la solicitud. ¿En qué sección va esto? Mm, No La veo. La primera. 3. Notificación al En la asegurador. 3. Pregunta de examen, ¿sí? Sí. Esto tiene que ver con el examen. Eso se llama el informe ¿Cómo es? del agente. Ah, sí, ¿Qué eso en la sección va? 3. En la sección 3. Es ahí donde ponemos cualquier sospecha, cualquier cosa que veamos. De repente vemos que el cliente quiere lavar dinero, cosas así. Pues bueno, ahí toca, ¿sí? Entregar Y la entregar. póliza, Pues, ¿sí? O sea, esta parte, pues nosotros nos corresponde pues entregar la póliza. A veces, quizá, ustedes en la aplicación tienen una casilla que dice, ¿quieren que la póliza se envíe al agente o al cliente? Ahí la mayoría, bueno, muchos podemos poner al cliente, ¿verdad? Eso nos ayuda a que les manden directamente la póliza a él, ¿verdad? Y evitar que nosotros estemos yendo, visitándolo, etcétera, ¿verdad? Pero si ustedes quieren visitarlo, va a quedar a discreción de cada uno. Entonces voy a seguir acá. Errores comunes en la aplicación. Acá dice, ¿tenemos que hacer examen en los demás estados? No, no, Lili. Solo se hace el examen para la licencia de residente es en el estado donde van a sacar su licencia. Ya las demás solo pagan el fees, ¿verdad? Que cada estado cobra y les dan la licencia. Incluso ustedes pueden hacer simultáneamente las licencias. Es decir, que hoy están tramitando la licencia del estado como residente y al mismo tiempo están tramitando la de no residente, ¿sí? Para que salgan todas al mismo tiempo, ¿lo pueden hacer simultáneamente? Sí. ¿Ok? Wow. Ujú. Eso sin problema. Entonces, dice aquí, miren, si un agente se da cuenta de que se ha cometido un error en la solicitud, el agente debe corregir la información y hacer que el cliente inicie los cambios. Es decir, que nosotros como agente no podemos venir y solo modificarla. Entonces, cuando se hace una modificación, ¿quién tiene que firmarla? La Iniciarle la aseguradora. El El solicitante. asegurado. El 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 asegurado. solicitante. Solicitante. O el solicitante. El solicitante. Porque Necesitamos la firma. se está modificando la solicitud, ¿verdad? Entonces se devolverá una solicitud incompleta a la gente. Entonces el agente nunca puede hacer cambios aunque el cliente esté presente. Es por eso que el cliente debe firmar para garantizar que cuando se modificó la solicitud estaba presente. Por eso es de que deben de ir las iniciales del cliente, ¿verdad? El agente y el solicitante deben de firmar. ¿Quiénes más firman? Bueno, los asegurados. Recuérdense que en una póliza hay 3 papeles. Dueño, o es el pagador, asegurado y beneficiario. Y beneficiario. ¿Yo puedo ser dueño y asegurado? Sí. Sí. Sin Sí. problema. Puedo ser el dueño y puedo ser también asegurado. Entonces, yo firmo. Aparte, yo puedo ser el dueño, pero mi esposa puede ser asegurada. Es decir, yo la estoy pagando, pero ella puede estar asegurada. Entonces, ¿ella tiene que firmar? Sí. ¿Los menores firman? No. A excepción de Florida, ¿verdad? Que es a partir de los 15 años. De ahí normalmente es a los 18 años que empieza uno a firmar. De lo contrario, los menores de edad no firman. Pero cualquier asegurado, ojo, asegurado que esté nombrado como asegurado y sea mayor de edad y esté mentalmente capaz, ¿verdad? Y lúcido, no bajo influencias de droga, ni alcohol, ni nada de esto, estupefacientes, puede firmar. O sea, tiene que firmar. Si es menor de edad, no firma. A excepción, vuelvo y repito, en Florida, que son a partir de los 15 años.
¿verdad? Esto lo aclaro porque hay preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Quiénes firman? Y una pregunta típica, yo se las he mencionado, ¿verdad? Un solicitante quiere comprar una póliza para su esposa de muerte accidental y desmembramiento, constituyéndose él como beneficiario principal. En esta situación, ¿quiénes firman? Los dos hijos y con Ellos dos y El el esposo agente. solicitante y el Tiene que agente. firmar él, La porque él esposa es el del agente. solicitante. Sí, el La solicitante. esposa es la asegurada. Él no está asegurado, pero él es el solicitante. La esposa es la asegurada y el agente siempre tiene que firmar. Van a encontrar otra pregunta donde dice quién de los siguientes no firma. Y viene el asegurado, el agente, el dueño y la aseguradora. ¿Quiénes no firman? La aseguradora. Asegurador. La aseguradora. Sí, la aseguradora no firma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, solo que está planteado de diferente forma. Entonces, lo importante es comprender quiénes tienen que firmar. Dice aquí, si el solicitante es alguien diferente al asegurado propuesto, a excepción de un menor, el asegurado también debe de firmar, ¿verdad? Tener una solicitud, un solicitante que es diferente al asegurado, un padre o un hijo menor, se considera propiedad de un tercero, que también, ojo, estas son preguntas de examen. ¿Cuál de las siguientes se constituye propiedad de un tercero? Bueno, pólizas juveniles es propiedad de un tercero. ¿Por qué? Porque el menor no puede hacerse cargo de una póliza. Ujú. Entonces necesita un pagador. ¿Cuál otra se considera propiedad de un tercero? ¿Alguien que me dé un ejemplo de propiedad de un tercero? La esposa del dueño, del asegurado. ¿Sí? O incluso podemos hablar de una póliza grupal, es propiedad de un tercero, ¿sí? Es decir, que la póliza principal la tiene la empresa y los demás están con certificados, ¿verdad? Entonces, Ok. o sea, hay un tercero que tiene derecho legal sobre la póliza, ¿ok? Entonces, ¿qué es el propietario de la póliza? Entonces voy a seguir acá, errores en la aplicación. Bueno, aquí ya vamos a ir terminando, disculpen ahí por la hora. Esta es pregunta por default en el examen de cajón, ¿sí? La Ley Patriota de Estados Unidos, recuérdense que esta fue promulgada en el 2001 a raíz de el Las Torres atentado. Gemelas. Las Torres Gemelas. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Patriota de Estados Unidos? Terrorismo. lavado de dinero Lavado de dinero. Y el Los terrorismo. dos. y el fraude. Terrorismo y lavado de dinero. Tiene que ver con fraude, ¿verdad? Ujú. Entonces, puede venir terrorismo, puede venir lavado de dinero, pero también puede venir como detectar actos criminales. Criminal. Exacto. ¿Sí? A veces no viene ni terrorismo, no viene ni lavado de dinero, pero puede venir actos criminales, ¿sí? Ahora, otra pregunta de examen. Disculpen que cada rato, ¿verdad? Diga pregunta de examen, pero es que son temas de examen, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces, otra pregunta que ustedes pueden encontrar, ¿cuál de los siguientes s- son obligatorios que se le debe entregar por ley al solicitante? La guía de El comprador. comprador. Y el resumen de la, resumen de la póliza. Correcto. Guía de compradores y resumen de póliza, ¿sí? Estos dos documentos por ley se le deben entregar al solicitante. Entonces, la guía de comprador, ¿quién tiene que aprobarla? ¿La aseguradora, el comisionado. agente o quién? A ver, Comisionado. El comisionado. ¿sí? La guía que también, perdonen, pero es pregunta de examen, la guía de comprador debe ser aprobada y revisada por el comisionado de seguros. ¿Por qué? Porque la guía de comprador sirve para que el cliente vea los productos y tome una decisión de compra. Y los productos, si están en un lenguaje confuso que tienda a una tergiversación, recuérdense que siempre una tergiversación se va a hacer a favor de la Oficina de Regulación de Seguros, se va a inclinar a favor del cliente, siempre. Entonces, tiene que revisar para que toda la información que esté en la guía de compradores tenga un lenguaje simple y comprensible para un cliente. Nosotros nos estamos preparando para entender todos sus conceptos, ¿verdad? Y el cliente, imagínense, si topa con todos esos términos, se puede El confundir. cliente siempre tiene la razón. El cliente tiene razón. Entonces, bueno, por eso No es el siempre. comisionado el que debe de autorizar, que esa es una preguntita que pueden encontrar por ahí, ¿sí? El comisionado tiene que aprobar la guía de comprador, ¿verdad? Que es tal cosa. Bueno, aquí les pongo este ejemplo, este no es el tema,
Pero igual, ¿verdad? Si ustedes quieren en la presentación, yo se los dejo acá. Esa presentación ustedes la pueden descargar. Entonces, ¿qué es un HMO, un PPO, un IPO, ¿verdad? Que son algunos programas que tienen más que ver con salud. Pero todo Profe, eso, ¿cuándo va a dar esta clase? esto cuando entremos a salud, ¿sí? Ajá. Entremos a la parte de salud y ya empezamos a trabajar toda esa parte. ¿Listo? Entonces, errores. Profe, disculpe, ¿cuándo empieza la parte de salud? Miren, la siguiente clase vamos a ver seguros grupales y luego vemos anualidades, que es un tema bastante pesado en el examen, Mañana. ¿sí? Y creo que el lunes entramos de lleno en la parte de salud, ¿sí? El día lunes, ¿ok? Entonces, errores en aplicación, bueno, resumen de póliza, dice acá, ¿qué incluye el resumen de la póliza? Bueno, información específica sobre la póliza, como las primas, los beneficios, o sea, en pocas palabras es qué incluye y hasta dónde me incluye, hasta dónde me cubre, o sea, los límites, ¿verdad? Formulario de idoneidad, ¿para qué sirve? Asegura que la persona o el cliente es el más adecuado para la póliza. Es ahí donde entra la ética, ¿ok? Impide la venta innecesaria de seguros, ¿verdad? De venderle a alguien algo solo porque, ay, tiene dinero, le voy a vender algo que me deje una buena comisión, aunque no lo necesite. Por lo menos aquí le puedo vender a un cliente, dice aquí, un cliente con Medicaid no sería adecuado con una póliza complementaria de Medicare, ¿sí? Pues tiene Medicaid. Entonces, o una persona no se le puede vender un complemento, algo que ya le esté proporcionando el Medicare, ¿verdad? O sea, no se pueden duplicar los beneficios. ¿Le explico? Ajá. A continuar acá. Entonces, aquí vemos algunos riesgos, ¿verdad? Como los riesgos morales. ¿Qué incluyen los riesgos morales? Bueno, el consumo de drogas, tabaco, ¿verdad? Estupefacientes, el estilo de vida del solicitante, ¿verdad? La personalidad, actitudes pueden llamar mucho la atención, ¿verdad? De la persona. A veces la persona no dice, vamos a suponer, ¿verdad? Que el cliente fuma, no, ok, le hacemos su prueba, pero de repente en el ambiente nosotros percibimos algún olor a tabaco o vemos algunas colillas de cigarro, bueno, entonces eso ya va en qué parte del documento o de la solicitud, En la segunda. en la tercera. En la tercera, en el informe. Ah, porque eso En lo el hace la gente, informe de claro. la gente, ¿sí? Que no me lo dijo y bueno, no lo voy a obligar, no, pero mire, es que yo siento, no, pues si él me está, yo tengo que poner la información que él me está dando, pero yo en mi informe vengo y pongo esa información, ¿sí? Eso es para Ujú. cuidarme yo como agente, para hacer buenos negocios, ¿sí? Para que mi récord esté limpio, ¿listo? Y la ocupación, miren, estas son preguntas que ustedes van a encontrar, por lo menos vienen unas 3, 4 preguntitas relacionadas a la ocupación. Hay una palabra clave que siempre les digo que les va a ayudar mucho a comprender estas preguntas. ¿Qué pasa si una persona cambia de ocupación a más peligrosa o a menos peligrosa? Ya sea que ajuste los beneficios o ajuste la prima. Ajusta la prima. La palabra clave es ajuste. Lo que va a hacer es ajustarse a, ¿verdad? Entonces dice, si el asegurado cambia un trabajo menos peligroso, la aseguradora devolverá cualquier exceso de la prima. Es decir, que ajusta la prima. Si el cambio es a una ocupación más peligrosa, se reducen los beneficios proporcionalmente. Es decir, que se ajustan los beneficios. Pero la clave para esto, que son preguntas de examen, esa palabrita, Cuando ajuste, salga a ajustar. ¿sí? Que se van a ajustar. No es que se cancelan, no es que No. simplemente se van a ajustar, ¿verdad? Dependiendo los riesgos. ¿Ok? Sí. Los años, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuanto más años tenga el solicitante, va a ser mayor el riesgo. A ver, ¿cuál de las siguientes se constituye, ¿verdad? Donde comúnmente se cometen errores, más no se considera como un fraude Una edad. La en la edad. edad? Es decir, que ¿será que la aseguradora puede cancelar una póliza porque dijo que tenía menos años? No. No, No. Le ajusta la edad. Ajusta a la Le edad. ajusta, Las primas, ¿verdad? le ajusta el pago de prima. Los Y intereses si y fuera un seguro de vida, pues bueno, ya se murió, ya no va a ajustar las primas. Simplemente lo que va a hacer es que el valor nominal se va a reducir. Reducir. Lo A que la hubiese edad. pagado a la a edad. la edad correcta, correcto, ¿sí? Bueno, sabemos que los riesgos, bueno, los hombres pagan más que las mujeres, ¿verdad? Por los riesgos. Eh, la historia, ojo que por ahí podrían encontrar una pregunta sobre la historia. Cuando hablamos de la historia o los antecedentes, de cuánto tiempo para atrás normalmente investiga al solicitante.
No sé, 5 como años. 5. Correcto. 5 años, ¿sí? Que eso es normalmente cuando investiga, ahí entra lo que es el MIR, ¿verdad? O el Buró de Información Médica, ¿ok? Y tenemos las avocaciones, que son los pasatiempos, ¿verdad? Dice aquí, ciertos pasatiempos de un solicitante pueden tener, ¿verdad? Como el paracaidismo, pueden aumentar el riesgo para la aseguradora. Pregunto, ¿los deportes extremos los cubren las aseguradoras? Sí. Sí. Sí, Profe, sí. pero las primas Las van primas son más altas. Más Muy elevadas. alta la prima. a menos que yo decida excluirlo, ¿verdad? Si yo decido excluirlo, eso quiere decir que mi prima puede bajar, pero cualquier cosa que pase relacionada a esto, incluyendo un problema de salud, un infarto, algo que sea consecuencia de, No cubre. no lo va a cubrir, ¿sí? No lo va a cubrir. Bueno, y aquí encontramos, ¿verdad? Otros factores para lo de la prima, que es el factor prima, ya lo vimos, que es morbilidad. Miren, aquí quiero hacer una aclaración. Es en algunos exámenes, últimamente ha mejorado mucho la traducción, pero en algunos conceptos aparecía el término morbosidad. Morbosidad. Y Nada que obviamente ver. esta es una mala traducción. El término correcto es morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Miren, está el factor mortalidad. ¿Cuál es el objetivo del factor mortalidad? La estadística de la muerte de la gente. Correcto. La probabilidad de muerte en un grupo de personas. Muy bien. Entonces, el factor morbilidad es la probabilidad de que una persona quede discapacitada. ¿Sí? Ah, No de Ujú. muerte, sino de discapacidad. Eso es Discapacidad. morbilidad. ¿Ok? El factor interés y los gastos que ya vimos que son para calcular la prima. Esto lo vimos en la clase pasada, no me quiero detener acá. Y bueno, esta parte, pues ya la hemos visto. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿verdad? Que estuvimos discutiendo esto en la clase pasada, ustedes recordarán el tema de Tío Sam, ¿sí? Como regla general, las primas y los beneficios de seguro médico se graban de dos formas. Palabra clave, ¿verdad? Mira, Las primas son son de- deducibles de impuestos. ¿En qué momento? Pagadas antes de que el sueldo sea grabado o eliminado de su ingreso, ¿verdad? A un Ujú. impuesto cuando se presentan los impuestos. En este caso, los beneficios serán grabados porque ya está ahorrando impuestos sobre las primas. Aquí lo que está diciendo en pocas palabras es, ¿se recuerdan el ejemplo que pusimos? La pregunta siempre, cuando vean el tema de impuesto, no es si se pagan o no, Siempre se paga. siempre se pagan. La pregunta siempre va a ser quién las paga. Bueno, si se pagan en la prima, pues ya los beneficios son libres de impuestos. Estoy hablando del valor nominal. Eso sería individual. Y si se pagan en los beneficios y free en las primas, es grupal. Grupal. Ujú. Correcto, ¿sí? Entonces va a depender. Y la forma más simple, como lo acaba de decir Loredana, recuérdense, la forma más simple para determinar el tema de impuestos, no me quiero extender porque saben que este tema es bastante extenso, pero la forma más simple es determinar si es grupal o individual. Y con eso nosotros vamos a poder responder a estas preguntas de examen. Miren, aquí dice las primas no son deducibles y cuando dice que no son deducibles es porque hay que pagarlas. Pagan. ¿Sí? Entonces, pagadas después de que el cheque sea grabado. No se eliminan del ingreso tributable y en este caso dice que los beneficios serán libres. ¿Por qué? Porque se está pagando en las primas, ¿verdad? Entonces, cuando el impuesto se paga en las primas, los beneficios son Son libres free. de impuestos. ¿Ok? Eso es individual. Entonces, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y ya el día de mañana vamos a continuar con pólizas grupales que también vienen una buena porción de preguntas de examen. Y cuando hablo de pólizas grupales, pueden aplicar incluso para ambos, ¿verdad? Algunos conceptos que aplican para salud también. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Así que voy a dejar de grabar. Gracias, Elian. Creo que ahí tengo dos preguntas para los que deseen. Pues ya terminamos la clase el día de hoy. Saben que al final pues trato de responder algunas preguntas que ustedes tengan. Entonces voy a terminar de grabar y los que deseen pues se pueden desconectar y si no pues pueden continuar solo para responder algunas preguntas antes de desconectarnos. ¿Listo? Así que gracias ahí por su tiempo.